SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a pesar del dolor, de la perplejidad que recorre este país desde ayer por la tarde, tras el hallazgo del cadáver de Olivia, una de las dos niñas secuestradas por su padre en Tenerife hace mes y medio. El cuerpo de la pequeña solo tenía 6 años, estaba en el fondo del mar a 1000 metros de profundidad, dentro de una bolsa de deporte que estaba atada a un ancla, en la misma zona que se estaba rastreando desde hace días con la ayuda de un robot submarino cerca de la localidad de Güímar. Y la búsqueda continúa porque falta por saber dónde está Ana, la hermana pequeña de Olivia. 14 meses. Solo tiene 14 meses. Y dónde está también el padre, Tomás Jimeno, que se las llevó después de advertir a la madre de que no volvería a verlas con vida. Es en ese momento en el que saltaron todas las alarmas. Fue el 27 de abril. Tenerife, Ardiel Rodríguez, buenos días. Buenos días. Las alarmas, como decía, saltaron la noche del 27 de abril cuando Ana y Olivia, de 6 y 1 años de edad, no fueron entregadas por su padre, Tomás Jimeno, a la madre de las pequeñas, quien recibió un mensaje del progenitor en el que les decía: no las vas a volver más. Tras denunciar su desaparición, la Guardia Civil llegó a encontrar a la deriva la barca de Tomás Jimeno, que había salido de la marina del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Al revisar las cámaras del puerto se comprobó que Jimeno había subido al barco con 2 bolsas. Se registró incluso la casa de Jimeno hasta en 4 ocasiones y varias semanas después, desde el puerto de Vigo partió hacia Tenerife el buque Ángeles Alvariño. El barco, provisto con un sonar y un robot submarino, centró su búsqueda entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, y justo el día en el que acababa su trabajo en la isla encontró una bombona de oxígeno y una manta propiedad del padre de Ana y Olivia. Esta es la historia que ha precedido al terrible desenlace de ayer por la tarde. El dolor y la indignación que inundan las redes desde anoche se va a trasladar hoy a la calle porque los movimientos feministas han convocado concentraciones en todos los ayuntamientos para reclamar acciones concretas contra este tipo de crímenes. Este tipo de violencia tiene un nombre. Hemos usado poco esta denominación, cada vez es más frecuente, más oída, es la llamada violencia vicaria. Pablo Morán, buenos días. Hola Pedro, son abundantes los mensajes de anónimos y de personalidades públicas que exigen el reconocimiento de esta expresión de la violencia de género que utiliza a los hijos para hacer el máximo daño posible a las mujeres. Es un tipo de maltrato tipificado por ley, pero que no siempre se aplica o se pondera por parte de los jueces, como apuntaba anoche en Hora 25 la psicóloga Sonia Bácaro. Un maltratador tiene que ser considerado de la misma forma. No es que con los niños no les va a hacer nada. Y lamentablemente se sigue ponderando el rol de paterfamilia por encima de la violencia. Que un maltratador, un hombre violento, jamás puede ser un buen padre. 38 menores han sido asesinados por sus padres desde 2013, cuando la ley tipificó este tipo de violencia contra la mujer. Esas concentraciones de hoy, de las que antes hablaba, servirán también de condena a otro asesinato machista confirmado ayer por la noche. El de una joven, una menor de 17 años, se llamaba Rocío Caíz, llevaba una semana en paradero desconocido y su pareja confesó ayer que la mató, que después la descuartizó y que después esparció los restos por la localidad de Estepa. Tenía un bebé de 4 meses, con ella son 18 las mujeres asesinadas en 2021. 016 es el número de atención a las víctimas de maltrato. Les recordamos que es gratuito, que no deja rastro en la factura, pero conviene borrarlo del historial de llamadas. Es un viernes negro, muy negro. Esta crónica de sucesos no termina aquí. En Cataluña, los Mossos d'Esquadra investigan al suicidio de una joven. Tenía 15 años y lo investigan como un posible caso de acoso escolar. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Los Mossos han reabierto el caso después de que los padres de la joven encontraran un mensaje en el correo oficial que la menor tenía en la escuela de la Congregación para Mañanet, donde alguien le decía «muere». Los padres han hecho circular un mensaje en los grupos de WhatsApp del colegio donde explican que el curso pasado el coordinador de ESO castigó a la chica y la amenazó con ridiculizarla ante sus compañeros. A raíz de la difusión del mensaje, otros padres relatan que tuvieron que sacar a sus hijos del centro porque también sufrían acoso y el colegio no les defendía. Hoy el periódico publica otro caso de otro joven del Para Mañanet que se suicidó hace 2 años. Sus padres sospechan que sufrió abusos sexuales en el colegio. Y luego hay otro crimen del que hoy hablamos, el de los niños asesinados por sus padres en la localidad valenciana de Godella. Ocurrió en marzo del 2019, hace algo más de 2 años, pero el jurado popular acaba de declarar culpables a esos padres. Valencia, Natales, buen día. Buen día. Considera probado que los dos participaron en la muerte de los pequeños, aunque la madre ha sido considerada inimputable por padecer esquizofrenia. Se ha considerado que no era consciente de sus hechos. El jurado lo ha decidido por unanimidad y en cuanto al padre ha sido considerado culpable por 7 votos a favor y 2 en contra, así que su defensa ha anunciado
anunciado que presentará un recurso y en ambos casos se ha denegado la remisión condicional de la pena y la posibilidad de indulto. El fiscal pide para el padre 50 años de cárcel, para la madre el ingreso en un centro médico. Será un juez quien dicte la sentencia. Este va a ser un viernes de contrastes fuertes entre el dolor que provoca esta amplia crónica de sucesos y lo que muchos esperan hoy, que es el regreso del ocio nocturno a algunas zonas del país. Cuenta este viernes el diario El País que solo 5 comunidades respetan a día de hoy las recomendaciones. Es verdad, no son obligaciones, son recomendaciones de sanidad para la reapertura nocturna de bares y discotecas. Hay 12 autonomías que mantienen restricciones que son menos severas a esas recomendaciones debatidas el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial después de la rectificación de Sanidad. En Castilla y León, por ejemplo, hoy reabre el ocio nocturno. Lo hace después de 15 meses. Valladolid, Mario Alejandro, buenos días. Buenos días. Reapertura con condiciones. 1/3 del aforo, sin pista de baile, sin servicio de barra y con el cierre a las 2 de la mañana. Víctor Morgan, de la Asociación Vallisoletana Más que Bares, recuerda que la decisión llega ya tarde para algunos. El ocio nocturno, junto con la cultura, que son 2 sectores que han estado tan castigados, y era ya necesario, pero necesario porque si no ya era el fin para nosotros. Esta medida entra en vigor hoy junto a otros alivios que incrementan, por ejemplo, el aforo en comercios y los establecimientos de turismo rural. Y en Madrid se va a desplegar este viernes un dispositivo especial de seguridad por el final de los exámenes de la EBAU. Temen en el Ayuntamiento y también en la Delegación de Gobierno que muchos estudiantes vayan a celebrarlo con botellones. Madrid, Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ante el temor a aglomeraciones de estudiantes, el Ayuntamiento va a sumar 280 agentes más de la Policía Municipal al dispositivo habitual y la Delegación del Gobierno también reforzará la presencia de Policía Nacional. Ayer ya se podían ver los primeros controles y los primeros botellones desarticulados. Este fin de semana volverán a tener una especial vigilancia los campus universitarios. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Y lo que se va a hacer es controles específicos y patrullaje específico, tanto preventivo como en reacción por posibles aglomeraciones, tanto en la zona de Politécnica y Complutense, como también en la Universidad Autónoma, en un caso con más patrullas, en otros con menos, pero en todas las zonas universitarias. Además, un servicio especializado en seguridad ciudadana, una UPR de 30 personas, completará el dispositivo. Y la Organización Mundial de la Salud llama a la prudencia en la desescalada, no solo aquí en España, en toda Europa. Cree que se está yendo demasiado deprisa. Aunque hemos llegado lejos, no hemos llegado lo suficientemente lejos. La cobertura de las vacunas está lejos de ser suficiente para proteger a la región de rebrotes. La distancia que queda por recorrer para que esté inmunizado al menos el 80% de la población adulta es todavía considerable. Debemos recordar que estar vacunado no es garantía inmediata de no enfermar o de no expandir el virus. La campaña de vacunación en España sigue en niveles récord. Este pasado miércoles se administraron más vacunas que nunca, más de 624.000. Sonia Ballesteros. Más de 624.000 en 24 horas es el récord diario de vacunas inyectadas en nuestro país y en ese mismo tiempo hemos alcanzado también una cifra redonda. 1 de cada 4 ciudadanos ya está completamente inmunizado frente a la COVID-19. Son 11.800.000 personas. Además, el 43,5% ha sido vacunado con al menos una dosis y entre los mayores de 50 años son 9 de cada 10 los que están parcialmente vacunados. Las comunidades han administrado más de 31.600.000 dosis y el ritmo de vacunación sigue aumentando, por lo que parece más cerca el objetivo del Gobierno de alcanzar la inmunidad de grupo antes de que finalice el verano. Y para entonces todavía nos quedará consolidar la recuperación de la economía. Y el Banco Central Europeo quiere contribuir a ello porque va a mantener su programa de compra de deuda durante al menos un trimestre más. Si todo sale bien, el regulador espera un crecimiento de la economía europea del 4,6% este año. Informa Jordi Fábrega. Dice el Banco Central que por ahora hay que mantener las compras del programa antipandemia, aunque se ha abierto el debate porque algunos de sus miembros creen que ya hay que empezar a reducir las inyecciones económicas. Pero no lo comparten ni la mayoría ni la presidenta Christine Lagarde. Cualquier discusión sobre la retirada del programa antipandemia sería prematura. Es demasiado pronto. Llegará a su debido tiempo, pero ciertamente por el momento es demasiado pronto y prematuro. Tan simple como eso. Así que se ha acordado mantener en el próximo trimestre un ritmo de compras de deuda significativamente más alto que a principios de año, a la vez que se han aprobado nuevas previsiones económicas más optimistas que prevén un rebote del PIB del 4,6% en la zona euro este año. La pandemia va a ser uno de los ejes de la cumbre del G7 que se celebra desde hoy en la localidad británica de Cornualles. Es la primera presencial desde la irrupción del virus. De momento, la Comisión Europea ha confirmado que van a comunicar a Joe Biden el apoyo de la Unión para que se investigue a fondo
el origen de la COVID en China. Lo anunciaba Ursula von der Leyen. Solo puedo subrayar que es fundamental que investiguemos sobre el origen del coronavirus. Esta ha sido una pandemia horrorosa y tenemos que saber de dónde vino para aprender la lección y tener las herramientas adecuadas de cara a que esto no vuelva a pasar. No va a ser este el único tema a debate en el G7, tampoco en los contactos que va a mantener el presidente de Estados Unidos en su visita a Europa. Es la gran cita internacional de este viernes y de este fin de semana, esa reunión del G7 en Cornualles, en la que se hablará de la pandemia, de la vacunación global, también de los retos del cambio climático. La cita ha tenido el prólogo de una reunión bilateral entre Joe Biden y el primer ministro británico Boris Johnson, una cita en la que el presidente de Estados Unidos ha pedido a Johnson respetar los acuerdos de paz en Irlanda del Norte que muchos ponen en riesgo por el Brexit. Londres, Daniel Postico. El primer ministro británico Boris Johnson y el presidente estadounidense Joe Biden han querido dar una imagen de unidad de cara a la cumbre del G7 después de que trascendiera que un alto rango del equipo de Biden había recriminado al ex jefe negociador británico haber inflamado la situación en Irlanda del Norte. Johnson quiso restar importancia al asunto y dijo que Biden no había sacado el tema en la reunión y halagó al presidente estadounidense diciendo que era un golpe de aire fresco y que coincidía en todas sus posiciones. Los dos mandatarios escenificaron esta buena sintonía personal paseando con sus respectivas esposas y jugando con el hijo de los Johnson con el mar de fondo. Pero a la vez la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía en el G7 que el protocolo incluido en el acuerdo del Brexit era la única garantía para la paz en Irlanda del Norte. Y en Belfast los unionistas criticaban a Biden por defender el protocolo que traslada la frontera interna británica al mar que separa Irlanda del Norte del resto del país. Y justo después del G7, a partir del lunes, la atención se traslada a Bruselas, que acoge la cumbre de la OTAN, a la que también asiste el presidente de Estados Unidos, que ha reservado un hueco en su agenda para un encuentro con Pedro Sánchez. En Moncloa precisan que no será un mero saludo formal, sino una conversación entre los dos presidentes con una importante agenda de asuntos de interés entre los que está Marruecos y la distancia que ahora parece marcar la Casa Blanca respecto al reconocimiento del Sáhara que concedió Donald Trump. Los detalles con Rafa Panadero. No hay detalles sobre el posible contenido de la reunión, más allá de que no se limitará a un simple saludo. Estará seguro el papel de España en la OTAN. Sánchez ha jugado hoy su baza ofreciéndose a organizar el año que viene la cumbre anual en nuestro país. Puede interesar también su reciente visita a Centroamérica, bajo el enfoque de la migración hacia Estados Unidos, el convenio de las bases militares de Rota y Morón, que se acaba de renovar pese a los rumores de traslado a Marruecos, es otro de los clásicos. La relación con Marruecos también puede salir, y aunque Washington mantiene la equidistancia, ha dejado caer también que aunque no ha dado marcha atrás en el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara, su política en la región, ha dicho, tendrá diferencias importantes y profundas con la de Trump. El asunto pendiente de Palomares puede ser demasiado para un primer encuentro, aunque acaba de lanzarse en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley para que se reconozca como accidente con riesgo radioactivo, y quizás sí salga la guerra de aranceles, que parece estar en vías de resolución. A partir de ahí, lo que pueda surgir, aunque como dicen siempre desde la Embajada de Estados Unidos, con los socios con los que no hay problemas, no hacen falta muchas reuniones, y por eso hasta ahora no había sonado el teléfono. Y lo último de esa crisis con Marruecos es la amenaza que ha lanzado el gobierno a Rabat. Estudia suspender el régimen especial de Ceuta y de Melilla dentro del espacio Schengen, y eso supondría comenzar a exigir visado a los marroquíes que viven o que cruzan a diario la frontera de las ciudades autónomas. Y será hoy, casi un mes después de la crisis en la frontera, cuando comienza el traslado de los menores no acompañados de Ceuta al resto de comunidades. Lo confirmaba en la SER la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu. Los primeros con destino a Baleares, 11 niños que van a Baleares, y que a partir de la semana que viene pues se irán yendo a otros destinos como La Rioja, Andalucía, bueno, toda España ha acogido. Y nada más que agradecer el esfuerzo. Tal y como estaba previsto, el Parlamento Europeo ha aprobado por amplísima mayoría una declaración que condena a Marruecos por el uso de esos menores en la frontera. Recuerdan los grupos de la Cámara que esa frontera de Ceuta y Melilla es también la frontera de la Unión. Y un dato que ha aportado esta madrugada la Organización Mundial de las Migraciones dice que en las costas españolas han muerto al menos 9.100 personas desde que se registró la primera muerte de un inmigrante en 1988. Es una estimación, porque la organización reconoce una vez más que muchas de las víctimas que mueren en el mar no están ni van a estar nunca en los registros. Algunas cosas más de las que va a haber que estar pendientes en las próximas horas. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana de Podemos, que salvo sorpresas, mayúscula, aupará este fin de semana a la ministra Yone Belarra como nueva líder del partido en sustitución de Pablo Iglesias. Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Las votaciones se cierran mañana, pero no hay duda de que Belarra se convertirá en la sucesora de Iglesias. Todo el oficialismo se ha volcado en ella y no hay sectores críticos que impulsen al resto de candidatos. El objetivo, insisten desde el entorno de la ministra, es hacer crecer a Podemos y apoyar a Yolanda Díaz, feminizando el partido, pero el reto es también llenar el hueco del anterior líder. Los morados están potenciando el perfil combativo de la dirigente navarra. Esta semana, por ejemplo, evidenciando las diferencias en la factura de la luz. Belarra será proclamada el domingo en una asamblea a la que, por cierto, no acudirá, al menos físicamente, Pablo Iglesias, evitando así restar foco a la próxima secretaria general. Bueno, el fin de semana va a ser muy político, muy político, no solo por lo que ocurrirá en este proceso de transición en la dirección de cambio, en la dirección de Podemos. El domingo, ya saben, es la protesta contra los indultos en Colón. El domingo el Partido Socialista de Andalucía celebra las primarias. Hoy, por cierto, Ciudadanos ha convocado concentraciones en varias ciudades en contra de los indultos. La más simbólica va a ser Barcelona. Finalmente va a ser hoy el día, justo el día en el que empieza la Eurocopa, cuando los jugadores de la selección española reciban la vacuna. Francisco José Delgado. Paco, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Y va a ser la situación médica de cada jugador la que defina qué vacuna le van a administrar después del último embrollo. Vaya con el embrollo de esta semana entre la Federación y Sanidad. Sí, hemos pasado del día D, que será el lunes cuando debutemos contra Suecia, al día V, el día de la vacuna, que ha dado más vueltas que una peonza. Hemos pasado del no al sí, del no lo han pedido al claro que lo hemos pedido, y de una vez que las tenemos, como ya es tarde, pues solo va a ser útil realmente inmunizarse con una vacuna monodosis. Porque si es con 2 dosis, Pedro, podría pasar que inmunicemos a la selección para las vacaciones de los internacionales. Y así, todos los que no han pasado el COVID en la selección se ponen Janssen, y los que lo han pasado será una única dosis de Pfizer, el modo de vacunar hoy. Así que hoy se acaba la vacuna y esperemos empiece lo deportivo ya de una vez. Y ojo, porque anoche en el larguero el virólogo Juan José Badiola advertía de los posibles efectos secundarios de esas vacunas en los jugadores. Hay que tener presente también que puede haber algún efecto adverso. Pequeño, pues sí, fiebre, tal, claro, una persona que tiene fiebre, que tiene mialgia, dolores de músculo, y no sé, yo no sé si está en mejores condiciones de jugar, ¿no? Bueno, ahora vamos a repasar con Paco Ojo la agenda deportiva del viernes, que incluye partido inaugural de la Eurocopa, un clásico del tenis entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, que va a decidir al primer finalista de Roland Garros de este año. Todo esto en un viernes en el que seguimos recuperando hábitos y espacios que teníamos antes de la pandemia. Muchos lo van a comprobar este fin de semana con la reapertura del ocio nocturno, pero ya anoche, en Reino Unido, el príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila asistieron a un espectáculo de danza con el que la Royal Opera House ha querido celebrar el regreso de la cultura después del encierro. I think it's going to be an amazing comeback for all theatres. Thousands of people in the same space. La propia institución lleva semanas celebrándolo con este vídeo en el que diferentes artistas cuentan lo necesaria que es la cultura, sobre todo ahora, y las ganas que tienen de volver a actuar frente a su público. Bueno, un poco de arte para consolarnos de lo que nos trae este viernes 11 de junio. Es la crónica negra la que encabeza los titulares esta mañana. Las organizaciones feministas han convocado concentraciones en los ayuntamientos de toda España como rechazo al asesinato de la pequeña Olivia, una de las 2 niñas secuestradas por su padre en Tenerife hace mes y medio. Su cuerpo estaba en el fondo del mar, en una bolsa atada a un ancla. La búsqueda sigue para localizar a la otra pequeña. Y en el municipio sevillano de Estepa va a continuar este viernes la búsqueda de los restos de otra víctima de la violencia machista, la joven de 17 años, Rocío Caiz. Su pareja ha confesado que la mató, la descuartizó y esparció sus restos por ese municipio. Es la 18ª mujer asesinada en 2021. España amenaza a Marruecos con suspender el régimen especial de Ceuta y Melilla en el espacio Schengen. Eso supondría exigir visados a los marroquíes que viven o trabajan en las ciudades autónomas. Hoy comenzará el traslado de los menores no acompañados a otras comunidades autónomas. Hoy comienza en Reino Unido la reunión del G7, la primera presencial desde el inicio de la pandemia. La cita tendrá 2 asuntos de debate fundamentales: la expansión de la vacuna a países menos desarrollados y nuevas acciones contra el cambio climático. Y de la noche los resultados del escrutinio en Perú, que confirman la victoria del candidato de la izquierda Pedro Castillo. La Fiscalía del país ha reclamado el ingreso en prisión de la otra candidata, Keiko Fujimori, por su vinculación con el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil. ¿Qué más destacamos, Sonia? La actuación de la Guardia Civil contra los integrantes de una comuna hippie que llevan días acampados en La Rioja. Se han impuesto un centenar de denuncias y se ha pedido la intervención de los servicios sociales ante la presencia de menores en ese encuentro. Vamos a volver a La Rioja con Bezares. El casi centenar de denuncias se han interpuesto por acampar, hacer fuego o incumplir las medidas anti-COVID, pero además se ha comunicado a servicios sociales de la presencia de menores que, aunque están bien, están sin escolarizar. Juan Manuel Ballesteros es el alcalde de Mansilla, el paraje en el que se encuentra este grupo. Lo único que puedo decir es que la Guardia Civil y la Guardería Forestal, pues la verdad que están muy pendientes y han estado muy al tanto. Servicios sociales también ha subido.
la asistente que tenemos de aquí, que solo tiene que valorar lo de los críos, que sí que se han visto que están bien, pero claro, lo de la escolarización y todo eso, solo tiene que valorar la asistente social. Está previsto que la familia Arcoiris abandone La Rioja el próximo lunes, coincidiendo con el cambio de ciclo lunar. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. 7:36, 6:36 en Canarias, y con Pablo Morán y con Fernando Bayo vamos a echar un repaso, un vistazo a lo que nos cuentan los periódicos. En las portadas está así el hallazgo del cadáver de Olivia. No es para los diarios en papel, al menos la noticia más destacada. Hay otras, hay mucha literatura, Pablo, sobre la política, sobre, bueno, los momentos comprometidos que puede vivir el gobierno en torno a algunas decisiones que va a tomar. Exacto, varias informaciones y análisis que apuntan al desgaste que acusa el gobierno por dos asuntos fundamentales, por la gestión de la pandemia y por los indultos. De lo primero, en prácticamente todas las portadas, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare la ilegalidad del confinamiento durante el primer estado de alarma y lo que supondría eso, que es la anulación de las sanciones impuestas mientras estuvo en vigor. Es el asunto de apertura para el país, cuyo editorial habla de gestión ineficaz del gobierno por una serie de errores, de descoordinaciones y de confusiones que dice ya no son justificables como en los primeros compases de la pandemia. Desgrana esos errores, apunta al choque de las comunidades por la desescalada del ocio nocturno, con Portugal por la exigencia de justificante para cruzar la frontera, que también se rectificó, y por el choque con la Federación de Fútbol por la vacuna a los jugadores de la selección. Todo ello, concluye este editorial, abunda en una negativa sensación de confusión en la que el Ejecutivo ha tenido un papel insatisfactorio. Y esto se suma a nuevos análisis sobre los indultos, porque la prensa conservadora ha encontrado un nuevo gancho en el supuesto plan de Esquerra para mantener la vía unilateral, en contra de lo que afirmó Oriol Junqueras en su carta de esta semana. Un plan plasmado en un documento incautado en otoño a un exconseller que, según el editorial del Mundo, no hace más que reforzar el doble juego y la calculada estrategia de Oriol Junqueras. Una estrategia que, afirman en este diario, está ajustada entre el gobierno y los independentistas. Ese plan, precisamente, según ABC, demuestra que ninguna de las partes está diciendo toda la verdad sobre los indultos y demuestra también que Sánchez quiere volver al pacto del Tinel para reinstaurar al socialismo en Cataluña como una fuerza soberanista de izquierdas. Todo ese desgaste se sintetiza en una encuesta que hoy publica El Mundo, una encuesta sobre Andalucía, según la cual el Partido Popular replicaría allí, en Andalucía, la mayoría amplia de Madrid, mayoría que superaría holgadamente gracias a Vox, porque según ese sondeo los populares superan en 10 puntos en intención de voto al PSOE, gracias en buena parte al desplome de Ciudadanos, que pasaría de 21 a 4 escaños. En la prensa internacional, la pandemia. Sí, la pandemia. El Guardian habla sobre cómo en Estados Unidos se han planteado cómo gestionar esto de la desescalada. Llegan esos momentos tan incómodos en los que uno no sabe hasta qué punto mantener las medidas de distancia con quienes se han vacunado o con quienes han pasado ya el virus. Así que han dado con una solución bastante sencilla: pegatinas y pulseras de colores: verdes para los abrazos, ámbar para quienes prefieren limitarse al choque de codos y rojo para quienes no quieren dejarse tocar bajo ningún concepto. Un sistema que han empezado, exactamente, que han empezado a extender no solamente a las fiestas entre amigos, sino también a las oficinas, a donde cada vez vuelve más gente. El Economist habla sobre qué buena noticia es que en Europa por fin tengamos un alto ritmo de vacunación. Sin embargo, hay países como Bulgaria que se están quedando atrás en esta carrera por vacunar. Y no solamente Bulgaria, destaca también la baja tasa de vacunación comparada con el resto de las grandes potencias europeas de Francia. Y en Estados Unidos, no sé si habéis visto algunos vídeos de republicanos que se ponen cucharas en las mejillas, en la nariz o llaves en la frente. Yo lo he visto aquí. Yo lo he visto aquí, sí. Ah, ¿lo habéis visto ya aquí? En plan de la teoría coña, conspirativa, sí, ¿no? Sí, bueno, parece de coña, pero no lo es. Allí hay gente en comités oficiales, pseudocientíficos, que aseguran que efectivamente la vacuna del coronavirus nos vuelve magnéticos. En fin, hay un artículo en el Washington Post bastante irónico que dice: todo empezó tras vacunarme. Pasé por un arco de seguridad en el aeropuerto y se disparó. Debía de ser el arma que llevaba en la cintura. Me la quité y la dejé. Seguía pitando, saqué mi machete, saqué el puño americano, saqué el lanzagranadas, pasé por la máquina de rayos X y aún así seguía pitando. Claro, yo es que soy republicano. En la prensa española hay alguna referencia, Pablo, a las relaciones entre Estados Unidos y España. Sí, por esa conversación que mantendrán el lunes Pedro Sánchez y Joe Biden. La editorial de La Vanguardia destaca dos hechos que nos pueden permitir afinar las relaciones con Estados Unidos y mejorar la proyección internacional de nuestro país. Es una, esa conversación que van a mantener Sánchez y Biden, y otra, la oferta de España para acoger la próxima cumbre de la OTAN, que debe desempeñar ahora un papel crucial en el tablero internacional, según destaca el editorial de La Vanguardia. El Financial Times habla ya del consenso de Cornwall
Ayes, aceptando que la globalización no es la solución para todo. En Die Welt hablan sobre cómo esta cumbre del G7 busca el renacimiento de Occidente, estabilizar el anillo de libertad y democracia bajo los pilares asiático, norteamericano y europeo. Sin embargo, el trumpismo sigue vivo y no solo en Estados Unidos. Y en Le Monde cuentan cómo es el gran reto de Boris Johnson para relanzar la Gran Bretaña global tras el Brexit. Sigues por ahí, ¿verdad, Paco Jo? Sí, aquí sigo. Bueno, más allá del lío, del embrollo de las vacunas, que llevamos dándole vueltas a eso bastante tiempo y hablando menos de lo deportivo, la mejor noticia es que mañana pueden volver a entrenar juntos. Sí, e incluso con Diego Llorente, que era el segundo positivo tras Busquets, pero que lleva 2 PCRs negativas, y si hay una tercera que pasa en 20 minutos a las 8 de la mañana, se reincorpora con sus compañeros en las próximas horas. Insisto, que tenemos unas ganas de hablar de debates futboleros que no veas. Supongo que Luis Enrique también, pero de momento ayer se le preguntó por la convocatoria corta y por Busquets, y esto dijo el seleccionador nacional. Yo le voy a esperar, no le quiero, le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro. Hay una norma que tanto la Organización Mundial de la Salud como cualquier médico sabe que un virus, cuantas más personas hayas, más fácil que se contagien. Si lo hubiera sabido, hubiera traído 23. Hay una película muy vintage, pero mucho, que se llamaba Don RQR. Yo juro que quiero que acierte Luis Enrique, pero justificando esto de 23 de convocatorias cortas, es Don RQR hasta el punto de que pinta ser Luis Enrique con muchas R. Pero bueno, lo importante es que acierte y que consigamos la victoria el próximo lunes en el primer partido ante Suecia. Muy vintage, es verdad, sí. RQR. Bueno, hoy arranca por fin el torneo, la competición en el Olímpico de Roma. Sí, se juega el Italia-Turquía a las 9 de la noche. Estamos en la apertura del grupo A, que además de los citados tiene a Suiza y Gales, completando el cuadro. Italia llega a la fase de clasificación, a la fase de la Eurocopa con una clasificación brutal de 10 victorias de 10 partidos posibles. Y Turquía, pues un poquito peor, tiene a Demiral y a Çalhanoğlu como los jugadores más destacados. Aunque, bueno, los turcos vienen de empatar con Francia y de ganarle un partido, y es una de las favoritas, así que cuidado con los turcos. Hoy es el inaugural, lo contamos en Carrusel. Anticipo el menú del fin de semana, que tiene un Bélgica-Rusia mañana y un Inglaterra-Croacia el domingo como encuentros más destacados. Y ojo a Italia, que juega en su casa y que puede ser una de las revelaciones del campeonato. Yo creo que está a un nivel más o menos como la selección española, con posibilidades, aunque tienen que afinar su juego. Bueno, que empieza la Eurocopa, que vamos a estar muy pendientes, vamos a disfrutar mucho del fútbol, pero hay otras cosas, hay vida más allá de la Eurocopa. Rafa Nadal, que se puede meter en una nueva final de Roland Garros. Es decir, que sobre todo tenemos tenis. Se juega hoy el Nadal-Djokovic de semifinales de Roland Garros. Va en segundo turno, Pedro, así que será sobre las 5:30 de la tarde, sin concretar exacto el horario porque depende de la duración del choque anterior. El Nadal-Djokovic es un poco el Madrid-Barça del tenis, el clásico. Han jugado 58 veces con esta, 29-28 en el global para el serbio, pero 7-1 para el español en París. De hecho, esta victoria de Djokovic y una de Soderling son los 2 partidos que ha perdido Nadal en el abierto francés, que es una pasada total. Nadal busca el título 14 en París y recuerdo, los últimos 10 Grand Slams no lo consiguen otro ganador que no sean ellos. Nadie les baja de ahí a ninguno de los dos. Y además, el apunte mío, hay baloncesto. Hoy se decide el último finalista de la Liga Endesa. Juegan a partir de las 10 Barça y Tenerife. Oh, cuántas cosas. Venga, Paco Jo, muchas gracias. Venga, de nada, chao. Venga, algunos planes para el fin de semana. Por ejemplo, la cartelera que nos trae como siempre Pepa Blanes. Robin Wright debuta en la dirección con En un lugar salvaje, una historia de superación y autoayuda en la que interpreta a una mujer herida que se refugia en las montañas rocosas. Es una zona bonita, ¿verdad? Reservas indias. No es buena idea estar aquí sin un vehículo. Estaré bien. Y vuelve a los cines una película antigua, Mulholland Drive, película hipnótica y llena de locuras con la que David Lynch ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes. Verá, yo soy de Deep River, Ontario, y ahora estoy en este lugar de ensueño. Y cerramos con cine español, porque se estrenan ya algunas de las películas que han pasado por el Festival de Málaga, como La Casa del Caracol, un drama de terror con Paz Vega y Javier Rey. Y sumen además que este viernes se estrena en el Teatro Conde Duque en Madrid. Si van a venir a Madrid es una opción la obra Antonio y Cleopatra. Marta García. Ambiciosos, crueles y maquiavélicos, amantes y contrincantes, él romano, ella egipcia. César, política intriga. El portugués Tiago Rodríguez lleva a escena una versión libre de Antonio y Cleopatra de Shakespeare, en la que resuenan Plutarco o la película de Mankiewicz, y en la que los actores y performers Sofía Díaz y Víctor Roriz recuerdan en sus cuerpos esa historia de amor radical marcada por la erosión del tiempo. Esas dos personas con mucho de malo y alguno de bueno están enamoradas la una de la otra,
saben que si continúan juntos lo van a perder todo. Será trágico. Escogen el amor. A mí me parece muy radical. Tiago Rodríguez, uno de los grandes de la escena europea, director del Teatro Nacional Doña María de Lisboa, estrenará además el próximo 5 de julio en el Festival de Aviñón El Jardín de los Cerezos de Chekhov, con Isabel Huppert encabezando el reparto. Hay noticias que conmocionan a todo un país y hacen que esta mañana se repita en todas partes la misma pregunta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Esa pregunta nos golpea desde que ayer encontraron en el mar, a 1000 metros de profundidad, el cadáver de Olivia, la mayor de las 2 hermanas que desaparecieron el 27 de abril junto a su padre, el hombre que le dijo a la madre de las niñas: no las vas a volver a ver. Ahora se sigue buscando a su hermana pequeña. Canarias, Ardiel Rodríguez, buenos días. Buenos días. El cuerpo de la niña fue hallado en torno al mediodía del jueves frente a la costa del municipio tinerfeño de Güímar. En ese punto se habían concentrado la mayoría de los esfuerzos del buque equipado con un sonar desde hace semanas. Finalmente halló el cuerpo en el interior de una bolsa de deporte a 1000 metros de profundidad y atada a un ancla. El Instituto Anatómico Forense ha confirmado que se trata de la hija mayor de 6 años. Junto a esa bolsa se encontró otra, en este caso vacía. Las autoridades judiciales insisten en que se sigue el paradero desconocido desde el 27 de abril. Ana, su hermana de 14 meses, y también Tomás Jimeno, el padre. En Martín de la Jara, un pueblo de Sevilla de casi 3000 habitantes, un hombre ha confesado que mató a su pareja, una chica de 17 años que llevaba una semana desaparecida y que tenía un bebé de apenas 4 meses. Sevilla, Javier Márquez, buenos días. Buenos días. Rocío Caiz estaba desaparecido desde hace una semana cuando se acercó a por ropa para su bebé a casa de su expareja y padre del niño en Estepa. Después de que en un primer momento negaron los hechos, ayer se entregó a la Guardia Civil, confesó que la había asesinado y dio cuenta a los agentes del lugar, una zona de campo de Estepa en el que había una bolsa con el cuerpo descuartizado de Rocío. La menor era vecina de Martín de la Jara, una localidad cercana al municipio donde se produjeron los hechos. El joven ha pasado la noche en dependencias policiales. El bebé de 4 meses se encuentra con la madre de la víctima. Cada día a esta hora aprovechamos los primeros minutos de las 8 para analizar un tema que esté en el debate, para opinar sobre él, pero aquí no hay nada sobre lo que debatir, ni debería haber polémicas en esto. Aquí hay hechos que no son opinables. Existe una violencia contra las mujeres que en muchos casos utiliza a sus hijos para hacerles aún más daño, y el fin del estado de alarma nos ha demostrado la dimensión de esta realidad. Mariola Lurido, buenos días. Buenos días. 18 mujeres asesinadas este año, 10 desde el pasado 9 de mayo, cifras alarmantes. Solo 4 habían denunciado 1095 víctimas mortales y contabilizan desde que en 2003 empezaron las estadísticas oficiales. La última, Rocío, menor de edad, 17 años, tenía un bebé. Más de 300 menores se han quedado huérfanos en la última década, y esos datos todavía más terribles: 39 niños y niñas han sido asesinados por sus padres biológicos o las parejas o exparejas de sus madres. Son víctimas de lo que se llama violencia vicaria, la que se ejerce sobre la madre para hacer el daño más extremo y matarla en vida. Estas madres de los menores asesinados acaban de ser reconocidas por fin oficialmente como víctimas en la ley contra la violencia de género. Las últimas reformas legales refuerzan también la protección del menor para que los jueces suspendan el régimen de visitas, porque las expertas siempre insisten en que un maltratador no es un buen padre. Esto es lo que hay, lo que muchos niegan o no quieren ver. Esta también es la realidad en nuestro país, y la constatación de que sí es verdad que se ha avanzado mucho, también lo es que queda mucho por hacer. Es viernes, es 11 de junio. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde la Universidad de Salamanca. Hemos venido a este lugar de investigación y debate, a la ciudad que acoge a la universidad más antigua de España y que, pese a la pandemia, mantiene en sus calles el ambiente estudiantil y universitario. Y desde aquí buscaremos nuevas perspectivas con las que explicar la actualidad. En este viernes en que el movimiento feminista ha convocado para la noche concentraciones en todos los ayuntamientos del país en protesta contra la violencia machista y contra la violencia vicaria que se ejerce, ahora lo contaba Mariola, sobre los niños. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Actualidad que tiene además mucha política en vísperas
ganas del domingo en que la derecha se va a manifestar contra los indultos en la Plaza de Colón de Madrid, en que el PSOE andaluz va a votar en primarias y en que Unidas Podemos cierra la etapa de Pablo Iglesias al proclamar a la nueva líder del partido. Eso aquí, pero viene un fin de semana con mucha agenda internacional, con Biden en Europa y la cumbre del G7 que fijará un impuesto global de sucesiones y escenificará el giro de los Estados Unidos. Con los ecos de la condena europea a Marruecos y el aviso de España de que puede empezar a exigir visado a los marroquíes que están o que pasan a diario a Ceuta y a Melilla. Vamos a hablar de todo eso en cuanto Jordi Carbó nos advierta ya de las temperaturas que tenemos por delante. Jordi, buenos días. Buenos días, temperaturas y tormentas, porque hoy quizá ganarán más protagonismo, las temperaturas empezarán a bajar donde han sido más altas los últimos días, poco se notará, y subirán en el Cantábrico y el Mediterráneo, no solo hoy, sino también las próximas jornadas, pero como decíamos, tormentas que ahora mismo ya afectan al curso medio y bajo del Ebro, desde la ciudad de Zaragoza prácticamente hasta la desembocadura del Ebro, tormentas que durante la tarde se presentarán en prácticamente todo el interior peninsular, especial atención entre los Pirineos y la Ibérica, aquí con severidad, de nuevo con riesgo de granizo. Y no nos olvidamos, hoy empieza la Eurocopa, va a ser a partir de las 9 de la noche en Roma con un Italia-Turquía, aunque el asunto sigue estando en las vacunas a los jugadores de la selección española. Y va a ser con Pfizer, la federación quería que fuera de una sola dosis, al final, después de muchas vueltas, va a ser con Janssen para unos y con Pfizer para otros. Y porque al final, Antón Meana, buenos días. Buenos días, Ángels. Va a ser hoy cuando el ejército empiece a vacunarles. Sí, en breve. A esta hora tienen los test PCR de hoy y justo después comenzará la vacunación. Se espera que a eso de las 11:15 aproximadamente toda la delegación tenga ya la pauta completa. 13 jugadores, 4 de ellos sub-21 se vacunan con Janssen y el resto con Pfizer. Es decir, los que han pasado el COVID o ya tienen una primera dosis de Pfizer tendrán Pfizer y el resto Janssen. Y es importante decir hasta ahora que ningún futbolista ha comunicado a la federación que no quiera ponerse la vacuna. Antón, hasta luego. Hasta luego. No ha sido la mejor semana para el Ministerio de Sanidad, que tuvo que convertir en recomendaciones las restricciones que hasta ahora exigían la hostelería y en esto de las vacunas. Mariola, ¿qué explicación dan al episodio de ayer? Bueno, pues públicamente ninguna, simplemente un mensaje desde el Ministerio de Sanidad pasadas las 8 de la tarde de ayer anunciando que los jugadores serían inmunizados con diferentes vacunas, una nueva rectificación del departamento que dirige Carolina Darias, porque en un principio dijo que los jugadores seguirían la misma pauta que los deportistas olímpicos y que serían vacunados con Pfizer, a pesar de que el ministro de Deportes, Uribes, ya pedía que la vacunación fuera con Janssen en esa carta que le envió el viernes, hace una semana, Ángeles, a la ministra Darias, como adelantó ayer la cadena SER. La ministra acabó cediendo después de que la federación rechazara las doble dosis de Pfizer y después de una dura negociación que duró prácticamente todo el día de ayer. Esta vacuna de Janssen está indicada en España para los mayores de 40 años y por ser de un solo pinchazo para colectivos vulnerables y difíciles de vacunar. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. La foto internacional del fin de semana va a estar en Cornualles, en la cumbre del G7, con la que Joe Biden empieza su primera gira internacional como presidente de los Estados Unidos. De momento, Biden tuvo ayer una reunión bilateral con Boris Johnson, que le arrancó el respaldo de la Casa Blanca a los acuerdos de Irlanda del Norte. Algunos analistas interpretan que Washington ahora sí está cambiando la posición que fijó Donald Trump sobre el Sáhara, al que reconoció, recordarán, la soberanía marroquí. Se basan en unas declaraciones en las que un miembro de la administración de Biden dijo que su postura sobre los asuntos de esta zona era distinta de la postura de Trump. It's an issue that we have discussed directly with our counterparts in Morocco, our counterparts in Spain. Pero que estaban en conversaciones con las partes, con Marruecos, con España, y no podía anunciar todavía nada. El mensaje diplomático lo envió en cualquier caso el Parlamento Europeo. Fue ayer con la declaración de condena a Marruecos por el uso de menores en la crisis de Ceuta y la solemnización de que apoyan la posición de España. El mensaje volvió a ser que las fronteras de España son las fronteras de Europa. Y luego España envió a Marruecos su propio mensaje. Está dispuesto a pedir visado a quienes entren desde su país, a Ceuta o a Melilla. Rafa Panadero. De momento solo se está considerando. Insiste en ello el secretario de Estado para la Unión, Juan González Barba. Como digo, lo está considerando. Es una decisión de enorme calado que requiere el máximo consenso tanto en la ciudad como entre las fuerzas políticas nacionales. Fuentes diplomáticas nos dicen que empresarios de Ceuta ven con buenos ojos el plan porque desde que hace 3 años Rabat cambió de estrategia y empezó a abrir y cerrar el paso a su antojo, los flujos de población son imprevisibles y así es imposible invertir y planificar la economía. El gobierno, nos dicen esas mismas fuentes, no se puede quedar parado y por eso se plantea otro modelo económico en el que ahora además se podría avanzar aprovechando los planes de recuperación europeos. El modelo ideal sería
a otro, el de la prosperidad compartida que se aplica en Gibraltar, pero para eso, concluyen, hace falta la colaboración de los dos lados. Después de la crisis de Ceuta, las comunidades llegaron a un acuerdo, recuerden, para repartir a 200 menores que están ahora en la ciudad autónoma. Y ese es el traslado que va a empezar hoy mismo. En la ciudad agradecen no solo que se inicie el proceso por la saturación de los servicios de acogida, de atención, sino también por el pronunciamiento que hizo ayer, este pronunciamiento que escuchábamos que hizo el Parlamento de Estrasburgo. Nicolás Castellano. La vicepresidenta ceutí acoge con satisfacción el pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la crisis de Ceuta y especialmente en cómo ha tratado la ciudad autónoma y España a esos menores. Europa está con España, está con Ceuta y está sobre todo con el derecho internacional y con la protección de los menores, ¿no? Y los derechos del niño, como recoge la Convención. Hoy salen los primeros 11 de los 200 acordados por las comunidades autónomas que ya estaban tutelados en la ciudad antes de la crisis de mayo. Irán a Baleares, pero todavía quedan 1.100 de esa crisis que continúan en polideportivos, en instalaciones provisionales y para las que la vicepresidenta exige una solución. Si antes de 3 meses no han sido reagrupados con sus familias y sabe que esto está muy complicado, está ya contactando con ONGs para que sean trasladados a la península. Hemos tenido conversaciones con mensajeros de la paz para ver cuántos menores podrían ser trasladados en el caso de que esta crisis, pues se demore en el tiempo. Agradece la ayuda de las comunidades e insiste en que Ceuta no pueda hacer frente sola a una emergencia de este nivel. Sobre migración, ha publicado esta madrugada un informe la Organización Internacional de las Migraciones que dice que desde el año 88 más de 9.000 personas han muerto intentando llegar a España. 9.100 personas, aunque en realidad el número total es mucho más alto porque muchos desaparecen en el mar y sus cuerpos nunca se recuperan. Y si la imagen internacional estará en el Reino Unido, la foto en España se producirá el domingo con la manifestación en la Plaza de Colón contra los indultos a los presos del Procés. Aunque el PP trata de generar otras imágenes que puedan diluir esa, de ahí que vayan a evitar la foto de Casado con Abascal o que el mismo domingo impulse ese partido la recogida de firmas en la Plaza de España de Barcelona o que participe junto a Ciudadanos en la protesta convocada precisamente por este partido ya para esta misma tarde también en la capital catalana. Esas imágenes Pedro Sánchez las quiere contrastar con su agenda internacional, regresa de la cumbre por Latinoamérica y se prepara para el encuentro que tendrá con Joe Biden el lunes en Bruselas durante la cumbre de la OTAN. Pero no es el único encuentro internacional con el que trabaja el gobierno porque hemos sabido que prepara la visita de Ursula von der Leyen que servirá para visualizar también la semana que viene el apoyo europeo al plan de resiliencia de España. La enviada especial de la SER en la gira del presidente Sinma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Moncloa trabaja en esas 2 fotos de gran relevancia institucional. Según aseguran a la cadena SER distintas fuentes del gobierno, Ursula von der Leyen planea viajar a Madrid para oficializar el acuerdo entre la Comisión y España sobre el plan de recuperación, que es el trámite previo a la ratificación definitiva por parte del Consejo y a la posibilidad de que los Estados puedan ya acceder a los anticipos de los fondos, hasta el 13% del total. Fuentes gubernamentales entienden esta visita como un espaldarazo al plan del Gobierno. Son bastante cambiantes las agendas, pero están trabajando para que la foto se produzca el miércoles, justo después de esa primera toma de contacto de Sánchez y Biden el lunes en Bruselas. Lleva el equipo diplomático meses buscando este momento y también la confirmación, en eso confía el Gobierno, de que España acogerá la cumbre de la OTAN el año que viene en el 40 aniversario del ingreso en la Alianza Atlántica. Al Gobierno, sin embargo, le han aparecido de nuevo las discrepancias entre sus socios precisamente ahora. A 2 días de la Asamblea de Podemos que va a cerrar la etapa de Pablo Iglesias y que proclamará como nueva líder a Ione Belarra, contraria a que si regresase a España se detuviese a Puigdemont. Eso dijo ayer, pero tardó muy poco la portavoz del Gobierno en decir lo contrario de lo que había dicho la ministra. Yo lo único que le puedo decir es que el interés del Gobierno de España es que el señor Puigdemont pueda ser traído a España y que pueda ser juzgado por los tribunales. Como Llevaba siempre, Podemos diluido desde hacía unos días y de nuevo han aparecido las discrepancias. ¿A qué se debe? Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Podemos niegan que sea una estrategia o una vuelta al activismo, aunque hay quien cree que motivos ha habido. El malestar por la factura de la luz era evidente y los posibles indultos han resucitado los distintos enfoques. En el partido también niegan que se trate de potenciar el perfil combativo de Belarra, que ha generado malestar en el PSOE, aunque las filas moradas sí reconocen que una de las claves es que esa figura de Poli Malo, explican, será coral, recayendo sobre varios perfiles, pero no sobre el de la vicepresidenta. Hay quien lo define gráficamente. La nueva Pablo Iglesias se llama Yolanda Díaz. Otra cosa es que Pablo se divida en 2, dicen. De momento esa presión coral se mantendrá y en el horizonte ya planean nuevas diferencias, como el posible recurso a la ley catalana de alquileres.
Y el domingo se confirmará que Belarra asume el relevo en Podemos y el domingo también sabremos quién lidera el PSOE andaluz. Elena Carazo, buenos días. Buenos días, sí, son más de 46.000 los militantes llamados a votar. El domingo podrán hacerlo hasta las 8 de la tarde. A partir de esa hora estaremos pendientes del resultado y saber quién será el cabeza o la cabeza de cartel de los socialistas andaluces de cara a las próximas autonómicas. Recta final de campaña de las primarias. Los candidatos aprovechan para seguir lanzando sus mensajes. La secretaria general, Susana Díaz, ha llamado a que el domingo se dé voz a Andalucía, mientras que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aseguraba que con él el PSOE ha vuelto y está preparado para gobernar. El tercer candidato en liza, Luis Ángel Hierro, está convencido de que lidera una candidatura creciente. ¿Ha terminado el recuento en Perú? Y así es como han celebrado los simpatizantes de Pedro Castillo su victoria, mientras la Fiscalía pide la imputación de Keiko Fujimori, prisión provisional por la operación Lava Jato. En este contexto no es muy difícil de prever que ha terminado el recuento, Bayo, pero que la situación va a tardar en normalizarse. Puede que varios días o incluso semanas, el tiempo que tarde el Jurado Nacional Electoral en resolver la petición de Fujimori de anular cerca de 200.000 votos por supuestas irregularidades. Pendiente de esa resolución de la disputa, lo que sí se ha reactivado es el caso judicial contra la candidata conservadora por un caso de corrupción. Una petición que hace la Fiscalía de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas. Mira, voy a empezar por el que tenía los años universitarios más cerca, entre otras cosas, porque también es profesor de universidad, Gonzalo Velasco. Hola, muy buenos días. Buenos días. Que ayer no te resististe por la noche a caminar por las calles de Salamanca. Y es que esta ciudad por la noche tiene una iluminación tan bonita que no desmerece nada el día, ¿eh? Es precioso. Y ahí también, como profesor de universitario, buscando escenarios. Claro, porque además mis dos universidades, las dos de mi vida, son la Autónoma de Madrid, donde me formé, y la Carlos III, en la que trabajo, que son dos universidades muy nuevas, de tal manera que un poco regodearme en este fetichismo arquitectónico de la academia, pues me encantó. El peso de la historia. Javier Aroca, muy buenos días. Hola, buenos que días. Se nota en el sitio donde estamos. Pues la verdad es que no sé si se pegará algo. Vamos a intentarlo. Pero lo que la radio no da, Salamanca no lo presta. O sea, que no nos vayamos, porque por eso vamos a mejorar, ¿no? Emilio Contreras, muy buenos días. Buenos días. No estamos en mal sitio. No, en absoluto. El corazón de la cultura de nuestro país. Pues desde aquí vamos a analizar hoy toda la actualidad y vamos a empezar, bueno, primero la noticia del día es sin duda el hallazgo anoche del cadáver de una de las dos niñas que habían desaparecido en Tenerife junto a su padre. Están en marcha todavía las tareas de búsqueda de la otra niña. No voy a llevar este tema al abierto, no os voy a pedir análisis, no os voy a pedir debate porque no hay debate posible. Sí se puede analizar la postura de algunos grupos políticos que siguen negando la violencia machista o la violencia vicaria, que es aquella que los hombres ejercen sobre los niños para hacer el peor de los daños a las madres. Esto es así, los datos lo confirman, los datos lo corroboran. Después del levantamiento del estado de alarma, cuando se han aligerado las restricciones, han aumentado los casos de violencia machista. Estos son los datos, con lo cual es tan evidente, es tan obvio que no hace falta hablar más de ello, sino pedir y exigir a aquellos que tienen en su mano buscar la solución a este problema que se pongan las pilas todavía más, porque se ha hecho mucho, es verdad, pero queda muchísimo por hacer. Y el dramático suceso del que estamos hablando desde ayer con el hallazgo del cadáver de esa niña lo demuestra. O sea que vamos a dejar este tema, dicho, muy pendiente, eso sí, de lo que está pasando en el mar con ese barco que sigue buscando a la otra niñita desaparecida. El otro tema de debate nacional, ya saben que en este país el fútbol es de debate nacional, tanto si juegan como si no juegan. En este caso todavía no han empezado a jugar la Eurocopa, es decir, no nos hemos sentado con las pizzas y las palomitas delante del fútbol, pero realmente nos hubiéramos podido sentar con las pizzas y las palomitas a ver cómo se gestionaba lo de la vacunación de los futbolistas. Antón Meana, hola de nuevo. Hola Ángeles, buenos días. Hemos estado toda la semana, que sí, que sí, no, que ahora sí, que yo mandé una carta, pero que no me han contestado, que ahora sí me han contestado, pero ahora que nos dicen que nos vacunamos, nosotros no queremos. Hoy, por fin, se van a vacunar los futbolistas. Sí, en breve, todo preparado ya en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para que llegue el ejército y para que empiece la vacunación. Los médicos de la selección no querían que los jugadores recibieran la primera dosis de Pfizer hoy y después una segunda dosis en mitad del torneo porque pensaban que podían tener en mitad de la Eurocopa efectos secundarios. Ayer fue un día muy largo, Áñez, muy largo, negociando, pero la federación lo tuvo claro desde el principio, ha ganado la negociación. Dijo que sería el viernes, lo comentamos ayer a las 11 de la mañana, y dijo que o Janssen o Janssen. Y finalmente 13 jugadores van a ponerse Janssen y el resto Pfizer porque o bien ya han pasado el COVID o bien ya han tenido que pasar por la primera vacunación de Pfizer y solamente les falta la segunda dosis. Quiere decir que hoy toda la delegación de la selección española va a tener la pauta completa.
y aproximadamente en 14 días los de Janssen y un poco más los de Pfizer ya tendrán completa la vacunación y estarán más o menos seguros. Es importante decir que el equipo del larguero hemos hablado con jugadores de la selección española y les duele mucho quedar como caprichosos Ángels delante de la gente. Dicen que ellos no han pedido vacunarse, que no han pedido que les cuelen, que no han dicho yo quiero Janssen y yo Pfizer como si fuera esto un caramelo, y que por tanto ellos se vacunan porque les mandan, porque es mejor en teoría para el torneo, pero que están en medio de una guerra entre la federación y el gobierno y que no les gusta la situación de quedar, repito, como caprichosos delante de los seguidores. Me parece importante destacar esto y ayer lo comentábamos, Meana, con esas declaraciones que había hecho Jordi Alba precisamente en este sentido, porque al final esta vez sí los jugadores no tienen nada que ver y ha sido una desastrosa gestión que ahora analizaremos con los analistas de esta mañana, una desastrosa gestión entre la federación y el gobierno. En cualquier caso, Meana, nadie más ha dado positivo, porque incluso Diego Llorente tampoco fue positivo, es decir, de momento el único positivo es Sergio Busquets. Exacto, y de hecho ya lleva 3 negativos seguidos Llorente. Si hoy en los test PCR que ya han comenzado a las 8 vuelve a dar negativo, podrá incorporarse hoy mismo al grupo. Se espera que si todo va bien el equipo pueda entrenar mañana de manera conjunta y el domingo viajarán a Sevilla. La espera es larga, pero creen que se podrá ya deshacer la segunda burbuja de jugadores que están entrenando por si acaso, y las buenas noticias llegan afortunadamente a la selección, que recordemos el lunes a las 9 debuta en Sevilla contra Suecia. Y la buena noticia, Meana, es que empieza la Eurocopa, que es torneo de verano, que apetece verlo, sí, y que por fin vamos a empezar a hablar de fútbol y no de gestión de pandemia ni de vacunas. Pues sí, esta noche primer partido en Roma, posiblemente el estadio olímpico más bonito de Europa, el Olímpico de Roma, va a recibir el encuentro entre Turquía e Italia. Así que a las 9 el partido, desde las 8 de la tarde, la mejor previa en Carrusel Deportivo. A disfrutar del fútbol, Meana. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ángel, gracias. Hasta luego. Quería conocer vuestra opinión, más allá del debate que ya hemos tenido estos días sobre si tienen que ser vacunados, si hay que vacunar o no a los jugadores. Lo que sí es evidente, Roca, es que la gestión de toda esta vacunación, recordemos que los jugadores fueron convocados el 24 de mayo, que no se les suministró la vacuna, entonces ni siquiera sabíamos que sobre la mesa estaba esa posibilidad, que hoy hace justo una semana el ministro de Cultura mandó al Ministerio de Sanidad la carta solicitando la vacuna, carta por cierto en la que se decía que mejor era la de una sola dosis, que se ha tardado una semana en tomar la decisión, que la decisión se toma sobre la bocina y que muchos de los futbolistas empezarán el torneo sin que la vacuna garantice la seguridad óptima, porque se necesita que pase unos días. Bueno, y todo esto porque nos enteramos que Busquets había dado positivo. Si no nos llegamos a enterar, no hay nadie que dé positivo, pues a lo mejor esta polémica no la estaríamos ahora mismo relatando. A mí me parece que hay una imprevisión importante en los organizadores, en principio, porque claro, todos sabemos, somos todos los que somos aficionados al fútbol, el poder que tiene la UEFA, el poder que tienen las federaciones, incluso a veces le echan pulso a los propios estados, y que no habían previsto que en un acontecimiento de nivel europeo hubiera o que no hubiera que vacunarse. Yo creo que ahí es donde está el inicio del problema. A partir de ahí están las derivadas de cada una de las federaciones nacionales. Se acaba de decir que la apertura es en Roma, después hay partidos en Sevilla, es decir, que va a haber bastante movilidad de personas y de periodistas y de gente, luego por tanto ha debido de plantearse en las mejores condiciones posibles para que no hubiera habido esta polémica, y ha habido responsables federativos y responsables gubernamentales, al menos en vigilando, porque desde el Ministerio de Cultura y Deporte debería de haberse intervenido de manera de, oye, aquí ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? En cualquier caso, bueno, yo creo que el problema está en que los futbolistas son muy jóvenes. Si hubieran convocado a Joaquín y a 10 más, pues a lo mejor ya no hubieran tenido este problema de vacuna, porque están más que por edad ya como nosotros. Si no hubiéramos convocado nosotros, no tendríamos ya tendrían que estar vacunados. En cualquier caso, Gonzalo, también hemos visto todo este desastre de gestión en la vacunación en una semana en que el foco también ha estado puesto en el Ministerio de Sanidad, también por el desastre de gestión de las restricciones en este punto de la desescalada. Sí, es cierto que ha llamado la atención porque además Carolina Darias llegaba al ministerio, se suponía en la fase más, por decir así, fácil de la pandemia, con una aureola pues, de gestora tranquila y eficaz, y es cierto que se están cometiendo errores a la hora de tomar las decisiones, de tener en cuenta las opiniones y los criterios de los demás, ¿no? La marcha atrás que se está dando con las restricciones de cara al verano, el varapalo con la Audiencia Nacional y las medidas cautelarísimas que ha adoptado en Madrid, y ahora viene esto donde, bueno, primero,
hace que parezca razonable la imprevisión del mundo del fútbol en este caso, porque es verdad que, claro, llegados a este punto, parecía lógico, ¿no?, que se administre Janssen en lugar de la otra vacuna, aunque sea una minudencia, y por tanto se podrían haber previsto estas cuestiones, ¿no? En todo caso, yo sí creo que es verdad que estas noticias que vienen del mundo del deporte, y como bien ha empezado a indicar Aroca, deben llevarnos a poner el foco en cómo se gestiona el mundo del fútbol, ¿no? Y cómo la federación efectivamente es una especie de contrapoder con total autonomía. Estamos acostumbrados a escuchar las disputas con la Liga, pero como a su vez van de una manera totalmente independiente y autónoma respecto al Consejo Superior de Deportes, respecto al Comité Olímpico Internacional, que está actuando bien en su previsión del... De hecho, los atletas olímpicos ya están vacunados. Para los Juegos Olímpicos, ¿por qué no se ha actuado igual? De tal manera que yo creo que la gestión y la organización del deporte debe ser llevada a debate. Porque parece que damos por supuesto que les concedemos esa gestión. Tienen un poder tremendo, ¿no? O sea, pensemos que la Federación de Fútbol llega al último de los barrios de España, donde hay un árbitro que recoge las fichas federativas de los chavales. Tiene una red reticular tremenda, ¿no? Y en cambio funcionan de una manera autónoma, muchas veces con redes clientelares casi mafiosas y totalmente opacas y ajenas al control de las autoridades públicas. Emilio. Yo, como hombre no aficionado al fútbol, diré que contemplo con sorpresa el que sea problema si se vacunan o no a 13 personas en un país en el que están vacunados ya más de 10 millones de Son españoles. 50 y pico que se vacunan, porque son los futbolistas, el cuerpo técnico. 50, 100. En un país donde están ya vacunados más de 10 millones de españoles, que eso sea problema, lo que pone de manifiesto es que detrás de eso hay un altísimo nivel de incompetencia. ¿De quiénes? Pues de todos los responsables. Los españoles, los aficionados, incluso los que no lo somos, miramos y contemplamos eso perplejos. ¿Cómo es posible que hagamos problema de la vacunación de 50 señores en un país en el que ya hay, gracias a Dios y a la ayuda de la Unión Europea, y de la sanidad pública, que lo está haciendo maravillosamente bien. Fantástica, es decir, de la Unión Europea que nos ha suministrado la vacuna, y de una sanidad pública que estamos viendo que en situaciones de normalidad, incluso de una normalidad tensa como es vacunar a millones de españoles, con la facilidad y con la naturalidad que vamos, llegas a la hora, te reciben a la hora, aquello funciona como un reloj. De los relojes que funcionan bien, porque los hay que funcionan mal, ¿me entiendes? Y que, claro, se haga problema de vacunar o no a 50 señores que van a participar en una competición internacional de muchísimo prestigio, pues la verdad es que sume en el pasmo a los que no somos aficionados al fútbol. Empezamos la semana con la noticia que les adelantamos aquí en la SER sobre la sentencia por la Caja B del PP, que acreditará esa financiación paralela y que pagaron la reforma de su sede de Génova en negro, y la vamos a acabar pendientes de lo que pase este domingo. Y en medio, ¿qué ha pasado? Bueno, en medio el gobierno y la oposición han subido el tono por los indultos. ¿Cómo vamos a llegar a esa manifestación del domingo? ¿En qué punto estamos? Lo veremos más claro si, como hacemos casi todos los viernes, Sastre, ponemos la semana en perspectiva. ¿Tiene sentido que Pedro Sánchez se fuera estos días a Argentina, patria de Borges o de Cortázar, para darle nuevas palabras a la política, por si le faltaban? Magnanimidad al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española, porque creo Magnanimidad, dice el diccionario, es clemencia, lo que va introduciendo a las palabras en un debate que no solía ser político, sino moral. Observemos de qué estamos hablando: concordia y clemencia. Porque sin arrepentimiento no puede haber una medida de gracia que no representa ni justicia, ni equidad, ni utilidad. Estamos hablando de eso, de gracia, perdón, arrepentimiento, venganza. En algún momento, la política de nuestro país pasó de citar a Manuel Azaña a citar el Testamento, el Viejo, y eso fue en esta semana, en la que todo lo cambió una carta de Junqueras, que se reivindicó, recuerden, como creyente ante los jueces, que es uno de los pocos que ha estudiado desde dentro los archivos secretos del Vaticano. Conoce, pues, como pocos el Evangelio y la política vaticana. Es curioso que Pedro Sánchez se haya ido a Argentina, patria del Papa. Yo hace apenas unos meses escuché a Junqueras diciendo que los indultos se los podía meter el gobierno por no sé dónde. Por tanto, creo que son demasiados engaños, demasiadas mentiras de los independentistas. Casado va a estar este domingo en la Plaza de Colón para poner a prueba aquello que dijo Díaz Ayuso, que en Madrid uno nunca se encontraba con sus ex. El domingo sabremos si es verdad que no se cruzan o si es verdad que son ex. Sabremos si el PP consigue que en esa foto no salga la sede de Génova, que queda muy cerquita, y de la que Casado quiere escapar poniendo a su partido a hablar del futuro. Por eso la ha devuelto a la Plaza de Colón como en 2019 y a la recogida de firmas como en el año 2006. Con Vox
Ya nos entendemos en los parlamentos y en algunos gobiernos. Luego yo no tengo ningún problema en si nos cruzamos a hacernos una foto, pero tampoco la voy a buscar. Habrá foto en Colón y asamblea en Podemos va a haber también el domingo. ¿Se acuerdan de Pablo Iglesias? Habrá primarias en el PSOE que determinarán el humor con el que Pedro Sánchez se vea el lunes con Joe Biden. Si fuéramos americanos, a esto lo llamaríamos Superdomingo, porque se va a concentrar toda la carga ideológica. Pero está el debate en otra parte, que no es política, sino moral. Y ahí no distinguen entre comunismo y libertad. Ahí la idea es más sencilla, aunque seguramente tenga otros efectos. Consiste en separar a la gente entre los buenos y los malos. Todo se concentra en el domingo, como decía Sastre. Antes hablaba yo de la pizza y de las palomitas para ver la Eurocopa. El domingo se ha puesto también de pizza y palomitas. Y una de las preguntas que formulábamos es ¿cómo llegamos al domingo? Hay tres planos diferentes, lo que vaya a pasar en Colón. Hay esas elecciones primarias en el Partido Socialista en Andalucía y hay también la Asamblea de Podemos, que tiene que servir para la renovación del liderazgo y situar a la cabeza del partido a Yone Belarra. Pero voy a empezar por lo primero, por esa pregunta, ¿cómo llegamos al domingo en cuanto a la manifestación de Colón? Y claro, Gonzalo, llegamos con el gobierno, con el presidente del gobierno introduciendo el concepto magnanimidad, es decir, pidiendo magnanimidad a la sociedad española, y con la oposición, con la derecha y con la ultraderecha en la calle. Claro, el gobierno está haciendo una labor, quizás precipitada en cuanto a que hacía tiempo que no se hablaba de esto, seguramente por la cuestión de la pandemia, pero desde que inició, digamos, a introducirlo en el discurso, hay un goteo conceptual que parece que está, digamos, encaminado a concienciar, primero, de que la cuestión penal está justificada tanto por el merecimiento de la pena como por la necesidad de la misma. Que si la necesidad cambia, la pena también puede ser modificada. Y estos conceptos de algún modo ayudan de algún modo a que se comprenda esta situación. En cuanto a lo de Colón, tenemos que tener en cuenta una cosa que creo que es de toda relevancia, y es que si no hay conflicto en Cataluña, a la derecha se le acaban los argumentos. Pues se le acaban los argumentos por una cuestión que afecta no solamente a España, sino diría a la situación de la derecha política a un nivel casi global. ¿Por qué? Fijaos, vuelta al keynesianismo, feminismo, transformación ecológica, modelos alternativos de ciudad, sostenibilidad. Cuántas otras cosas que me estoy dejando en el tintero y que hace 10 años estaban en la agenda de movimientos sociales, asociaciones alternativas de izquierdas, y que ahora son consensos casi globales. Es decir, la hegemonía política está virando a la izquierda y hacia la socialdemocracia. Y la derecha lo sabe, solo le quedan las batallas culturales, las cuestiones identitarias y las cuestiones nacionales. De tal manera que si la cuestión de los indultos contribuye a medio plazo, porque a largo plazo seguramente habrá mucho ruido, a minorar la tensión territorial en España, la derecha se va a quedar muy desarmada. Aroca. Bueno, decía Sastre en su magnífica introducción semanal, como siempre, y hablaba del tipo de palabras, ¿no? Yo incluiría otro calificativo más, las palabras tóxicas, es decir, las que contaminan el debate político y las que lo enfangan, probablemente para despistarnos de lo que está ocurriendo realmente. Una de ellas ha sido arrepentimiento. Bueno, las medidas de gracia funcionan por otros caminos, no van por los territorios judiciales. Eso ya lo hemos superado. Fueron condenados y además están cumpliendo la pena en una sentencia que algunos comparten y otros discuten, y que probablemente vaya a verse sometida al escrutinio del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pero en cualquier caso, la fase judicial ha pasado. Estamos en las medidas de gracia. Y se contamina el debate porque se habla de arrepentimiento. Yo invito, es una ley muy fácil y muy cortita, la ley de 1870 sobre medidas de gracia, que todavía está en vigor y cuyo autor fue un gran liberal de este país, Eugenio Montero Ríos, que fue además primer ministro y ministro de Justicia y presidente del Tribunal Supremo, por cierto. Bueno, es una gran ley, una gran ley generosa que trata de buscar equidad, que trata de buscar equilibrio y trata de darle al Estado el poder de recomponer conflictos. Y esa medida es la que está utilizando el gobierno para intentar restañar las heridas y los baches y los boquetes que quedaron durante el periodo de Rajoy en las relaciones con Cataluña. Por tanto,
invito a que busquen ustedes la palabra arrepentimiento en la ley. No existe, no se exige el arrepentimiento, eso va por otro camino. Por tanto, no se debe intoxicar el debate. Otra cosa es que haya el derecho legítimo a oponerse políticamente a que haya indulto, que es lo que está haciendo el Partido Popular y lo que además lo está escenificando. Recogidas de firmas, unas más valientes en Madrid, otras más cobardes en Cataluña, donde no se atreven definitivamente a pedir firmas, y después estas manifestaciones callejeras que en el caso de la derecha conducen inevitablemente, parece siempre, a la Plaza de Colón, que es el nuevo, en mi opinión, Valle de los Caídos de la derecha española. Yo creo que la derecha está mostrando descomposición en este asunto, está superada, y la derecha se ha convertido, estoy de acuerdo en lo que decía antes, pero lo voy a decir con otras palabras, lo que decía antes mi compañero, se ha convertido en una verdulería, ¿no? Y con perdón de los verduleros, porque no hay nivel, no hay debate. Ahora resulta que lo importante no es que haya una manifestación en la Plaza de Colón, sino quién va y cómo van, y todos huyendo de hacerse juntos una foto. Nadie entiende esto. Emilio. Sí, yo a propósito de lo que acaba de decir Gonzalo, la socialdemocracia está en clarísima regresión en Europa. Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, ni en los países escandinavos, donde ha tenido un arraigo histórico, tiene ahora ya protagonismo, ni siquiera de liderazgo. Y lo digo lamentándolo, porque la Europa de la estabilidad social, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, es la que surge también del estado de bienestar que crea la socialdemocracia y la democracia cristiana. Y la desaparición de esos dos partidos, reformistas ambos, uno en la izquierda y otro en la derecha, ha sido clave para que Europa conozca el periodo de más estabilidad económica, progreso social que ha conocido en su historia. Y la regresión de la electoral de la socialdemocracia es mala, de manera que lo digo no como una crítica, sino como la constatación de un hecho que lamento. Después, la manifestación de la Plaza de Colón. Bueno, está convocada por unos señores que han participado siempre en la izquierda. Rosa Díez, Sabater. Así le iba a la izquierda. En la izquierda en España le ha ido gloriosamente. Sí, sobre todo con Felipe González. Pregunta en su pueblo. Sí, bueno, no lo sé, pero lo que quiero decir es que ellos siempre han estado en la izquierda y han desertado el Partido Socialista, como algunos millones de españoles en los últimos procesos electorales, hecho que es una evidencia, ¿no? Por lo tanto, la manifestación, bueno, pues puede ser el Valle de los Caídos, de los vivos, me da igual, ejercen su derecho a ir o a no ir. Yo no iría. Déjame, Emilio, que me vaya a publicidad, porque además has situado sobre la mesa algo que entiendo que Gonzalo querrá responder, lo que hablabas de la socialdemocracia en regresión y el origen de esta manifestación, que es verdad que están unos personajes que surgen de la izquierda, pero que llevan mucho tiempo muy alejados de la izquierda. Vamos a continuar el análisis, a lo mejor con un poco más de tensión. Se ha abierto una puerta trasera y ha entrado una serie de gente que se ha acomodado en unos bancos que tenemos aquí en el lateral, entre ellos el rector, evidentemente, y tenemos ahora un poco de tensión porque nos sentimos como que estamos en un tribunal. La imagen es exactamente la de una audiencia, un tribunal superior de justicia, porque además el Paraninfo pues tiene esa ambientación, digamos. ¿Sí? Y nos sentimos juzgados. Nos sentimos juzgados, es decir... Mientras que no nos sintamos condenados. Bueno, vamos a intentar hacerlo bien, por si acaso. Luego hablaremos con el rector, que muy amablemente nos va a acompañar esta mañana aquí en este Paraninfo de la Universidad. Quiero retomar, Gonzalo, el análisis en el punto en el que lo había dejado, bueno, con esa afirmación que decía Emilio, ¿no? La socialdemocracia está en regresión en Europa. Lo primero, solo una pequeña mención, claro, Rosa Díez y Fernando Sabater. Son personajes a los que también había hecho referencia. Sí, exacto. Totalmente ejemplares de un proceso psicológico, antropológico, marcado por una pasión de difícil compatibilidad con el diálogo político, como es el resentimiento, y que les ha llevado a defender una idea de igualdad que es muy difícilmente compatible con la diversidad y la diferencia, ¿no? Y por lo tanto creo que están muy alejados de la izquierda, si alguna vez estuvieron. Fernando Sabater, desde luego, Rosa Díez, de una manera más cuestionable. Pero fue candidata al Partido Socialista. Sí, pero defendiendo unas ideas que quizás... Y fue consejera incluso en un gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista. Sin que el Partido Socialista dijera nada. Respecto a la socialdemocracia, que me parece que es más importante, ¿no? Es verdad que está en regresión y no va a volver, porque además se está metamorfoseando, o esos apoyos electorales y esa inteligencia política se está yendo a otros partidos, otras formaciones, ¿no? Pero pensemos en las ideas, pensemos en las políticas públicas, ¿no? Veníamos de un ciclo en el que la austeridad y la reducción del déficit en macroeconomía era la norma.
Y en cambio, ahora nos hemos instalado, y parece que para un ciclo medio y largo, en una manera de entender la política económica en la que vamos a alargar los procesos de reducción del déficit, en el que se convive mejor con la inflación y en el que desde luego se tolera mucho más el endeudamiento público, keynesianismo puro, por no decir todo el resto de medidas que acabo de comentar y que efectivamente han sido las demandas clásicas de la izquierda, repito, sostenibilidad, ecologismo, transformación de modelos de vida, feminismo y otras tantas cosas, ¿no? ¿Qué le pasa al Partido Popular? Que se tiene que agarrar a la idea de la unidad nacional. También por otro motivo, muy ya en clave nacional. Vamos a ver, el bipartidismo fue herido pero no murió. Y no murió sobre todo porque en la derecha, de algún modo, el Partido Popular está volviendo a capitalizar la mayoría de las fuerzas una vez absorbido Ciudadanos. A mí no me parece descartable un horizonte en el que el Partido Popular sea el partido más votado, se acerque, pero nunca pueda gobernar. ¿Por qué? Porque no entiende este país y no tiene el apoyo de los territorios y no tiene ningún otro apoyo. Y esto el Partido Socialista lo sabe y sabe que un diálogo con Cataluña puede contribuir a una gobernabilidad de España duradera, con un sesgo de izquierdas y tranquila durante mucho tiempo. Y esto es una clave, ¿no? Al Partido Popular, ¿qué le queda? Hacer ruido con la unidad nacional además digo contra, porque no es porque la manifestación de Colón es contra los indultos, siempre es proposición, y le queda el Poder Judicial. Contra lo cual el gobierno, de una manera obviamente no abierta y explícita, pero está ahora mismo en una suerte de guerra. Sí, yo me muevo muy mal en el terreno de la profecía, tengo que reconocerlo, por lo tanto no puedo afirmar, puede que sea cierto, que el Partido Popular no gobernará nunca, como no puedo afirmar tal cosa de otro partido, no lo sé. Lo que sí digo es que lo que acaba de decir Gonzalo es cierto, eso es puro keynesianismo, la política económica, pero Keynes no era socialdemócrata. Tengo que recordar que él, cuando lo nombraron Lord, que es el equivalente a nuestro Senado, se adscribió voluntariamente al grupo parlamentario liberal. He terminado. Aroca, que pedías la palabra. No, yo voy al hilo de la naturalización o desnaturalización de la convocatoria de la Plaza de Colón. Naturalmente que la derecha se puede manifestar, faltaría más, donde quiera que quiera y como quiera, ¿no? Y Emilio citaba el hecho de que los convocantes, supuestamente representantes de la sociedad civil, no sé de qué. Bueno, representantes no, forman parte. No representan, forman parte. Nadie los ha votado. Eso dice la derecha, que son representantes de la sociedad civil. No sé de qué sociedad civil, ni de qué pueblo, ni de dónde, pero bueno, representan. Y el argumento de fuerza es que antes fueron socialistas. Sí, antes fueron socialistas y siguen siendo de derecha. Y la experiencia la tienen en sus distintos concursos electorales y orgánicos. Los señores a los que te has referido y señora, pues no están precisamente jalonados de éxitos orgánicos y tampoco de éxitos electorales. Este tipo de convocatorias, que no son espontáneas, que son en todo caso vicarias, es decir, convocan en nombre de alguien, porque a los que les gustaría convocar les da vergüenza o no quieren salir luego en la foto donde deberían de salir para que todo el mundo lo sepa, porque convocar en democracia no debe de ser un defecto, sino una virtud. Si tú convocas y luego te tienes que hacer retrato, pues bueno, pues te retrata, que no pasa nada, eso es salud democrática. Estos convocantes a los que nos hemos referido antes, que reivindican un poco aquello que decía George Orwell hace ya en los años 30, ¿no? Que existía un socialismo de derecha, claro. Existe un socialismo de derecha y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, se pasean como zombies intentando contrarrestar las políticas que pretenden ser más de izquierda del actual gobierno y desde luego del actual Partido Socialista Obrero Español. Los convocantes no son amados en sus tierras de origen, o sea, prácticamente han desaparecido de la escena política en el País Vasco, donde nacieron políticamente y donde no. ¿Te refieres a Rosa Díez y a Fernando Savater? Claro, los convocantes, sí. Que no sé si hay más convocantes, no sé si hay más de dos. Pues estos fracasaron estrepitosamente en el País Vasco, donde por cierto se disfruta afortunadamente de una paz democrática en la diversidad bastante interesante, y a pesar de que también intentaron convocar muchas cosas y las convocaron, en Cataluña siguen siendo poco amados por el electorado catalán, claro, que no los consideran una pieza fundamental a la hora de decidir su futuro, el que sea, el que decidan los catalanes democráticamente. Esto me enlaza con una cosa que decía... La mitad de los catalanes, que son los que han ido a votar. Que sean,
Sí, en el momento que... No, es una precisión. Sí, que en las últimas elecciones han votado la mitad. Los votos se han quedado en su casa. Es que la democracia es aritmética. O sea, la gente vota o no vota. Sí. La democracia no. La democracia, lo dijo Tocqueville, es un estado de la sociedad. No, pero la gente... La manifestación del estado de la democracia es en unas elecciones. Y en las elecciones los votos se cuentan. Ahora lo estamos viendo con Fujimori y con el señor Castillo. Los votos se cuentan. Si yo pudiera hablar, te respondería. Las elecciones consisten en contar votos. Emilio. Sí, pero no deja de ser dramático y preocupante que en la comunidad histórica con más arraigo, con más personalidad de nuestro país, con más historia, en las últimas elecciones, después de haber estado durante muchos años luchando por tener una autonomía, por ser la comunidad autónoma con tradición histórica más importante de nuestro país, sin molestar a las demás, cuando se les da a los ciudadanos catalanes la oportunidad de ir a votar, la mitad se quedan en casa. Eso debe ser motivo de reflexión. Algo no está ocurriendo bien ahí. Algo muy mal, algo no bueno está ocurriendo en Cataluña cuando... No habléis a la vez, cuando te dan la oportunidad de votar en una comunidad autónoma con esas reivindicaciones justificadas y dicen, no, yo es que, visto el panorama, no voy a votar. Algo está pasando mal allí. Bueno, cuando la democracia te da 3 opciones, votar sí, votar no o votar abstención, sí, entendiendo a quién quieres votar, votas a uno, pero la propia democracia te da la opción de abstenerte. Sí, claro. Y si la democracia, de la democracia te da la opción de abstenerse, es porque la abstención es un derecho democrático. Claro. Y el que se abstenga más o menos no invalida el resultado de unas elecciones democráticas. No estoy diciendo que la invalide, pero pone en manifiesto un grave problema político en Cataluña. Que retome un momento el debate donde lo quería, porque hemos dicho en la publicidad, estos van a ir solos, y efectivamente están yendo solos. Sastre, vámonos a desayunar. No, porque decía una cosa que me parecía importante Gonzalo, cuando él decía, va a tener difícil gobernar el Partido Popular porque no entiende el territorio, y la prueba está en que prácticamente está desaparecido en Euskadi, prácticamente está desaparecido en Cataluña. Se hace muy difícil que gobierne un partido que no entiende las realidades de comunidades autónomas que configuran y que conforman este país. Y tú decías, Emilio, yo no soy profeta, yo no puedo asegurar que el Partido Popular no gobierne, pero es evidente que el Partido Popular no entiende parte del territorio de este país. Sí. Bueno, no sé si... Sí, efectivamente, no lo entiende. El problema está en que los movimientos, vamos a hablar con claridad, separatistas o autonomistas, donde han tenido su arraigo histórico, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, ha sido en la burguesía y en las clases medias. Eso es un hecho. Y esos son los votantes naturales del Partido Popular en el resto de España. Claro, si en Cataluña la burguesía y las clases medias, las clases menestrales también, son nacionalistas y por lo tanto no están de acuerdo con el Partido Popular, pues es lógico que el partido, y en el País Vasco también, pues es lógico que en esas comunidades tenga problemas electorales, pero por una conformación ideológica de esas clases medias que son el sustento electoral del Partido Popular en el resto de España. Y en cuanto al futuro, yo también soy un poco escéptico sobre las encuestas, pero las encuestas le están dando 130, 140, 150 y junto con Vox 180, lo cual no deja de ser preocupante. Aroca, que me pides la palabra. No, muy breves los dos, Aroca, y que me intente que era publicidad. Con respecto a lo que está diciendo la burguesía, la derecha española no tuvo ningún reparo en aliarse con la burguesía catalana cuando le convino. Los pactos del fue la catalana la que no tuvo empacho en pactar con la española para que le arreglaran los aranceles y tener un trato privilegiado. Termina, Aroca. No me estoy yendo tan atrás, me estoy yendo me estoy yendo a tiempos vividos por la mayoría de los que estamos aquí, cuando Aznar pues pactaba con el diablo Pujol en los pactos del Majestic. Por cierto, en la foto está también el señor Rajoy, y no tuvo ningún empacho en pactar con la burguesía catalana para consolidarse en el gobierno de España. Gonzalo. Sí, muy breve. No son profecías, pero la variable tiempo es necesaria en política y es necesaria la perspectiva. Y creo que hay dos modelos de país y dos modelos de Estado que están en juego. Ahora se trata de exigir y tener altura de miras para exigir que el debate esté a la altura. Y que aquello que hacia lo que se vaya, y si se va hacia una consulta sobre un acuerdo, que parece que sea lo que se está apuntando, sea un estatuto, sea otra cosa, tenemos que exigir y pensar hacia dónde queremos ir. Y si esa reforma del modelo territorial de Estado va a afectar solamente a Cataluña o va a afectar al organigrama conjunto de todo el Estado. Tenemos que empezar a entrar en estos debates en lugar de huirlos, invocando una suerte de unidad nacional nostálgica y metafísica.
Ya saben que hoy estamos haciendo este Hoy por Hoy en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y queremos sumar hasta ahora a la charla del Abierto al rector Ricardo Rivero. Rector, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con un día especial para la universidad, me decías, se está haciendo la EBAU, se están haciendo las pruebas de la EBAU ahora mismo. Sí, comenzaron ayer y ahí están las chicas y chicos esforzándose por su futuro. Y además con la emoción, ¿no?, de pisar las aulas de la universidad por primera vez, a la que después asistirán, evidentemente. Es un momento vital, inolvidable para ellas y ellos y bueno, para toda la comunidad universitaria, porque nos permite mirar hacia un curso, el próximo, con mucha más presencia, con las aulas llenas de la alegría universitaria. Dice que un curso con mucha más presencia. ¿Usted ha apostado, o esta universidad ha apostado durante la pandemia, siempre que se pudiera, más por la presencialidad que por la enseñanza online, ¿no? Todo el curso, la Universidad de Salamanca se ha mantenido abierta gracias al esfuerzo extraordinario del personal, de los docentes, de los estudiantes que se han comportado con gran responsabilidad, cumpliendo todas las medidas de prevención, y todo ha sido por seguir manteniendo el servicio público de educación superior, que en el formato presencial garantiza no solo la calidad formativa, sino también una mayor equidad e igualdad de oportunidades. ¿Cómo lo han hecho? ¿Dividiendo grupos? ¿Abriendo espacios? ¿Cómo lo han hecho? Pues pasamos todo el verano organizando una logística, los centros, los responsables de las facultades, el personal. Efectivamente, tuvimos que ampliar las aulas, hemos utilizado hasta el Teatro Juan de la Encina para dar clase, lo cual ha sido una experiencia curiosa para algunos compañeros. Utilizamos también las aulas espejos, dividimos los grupos, ha supuesto 3 veces más trabajo de lo normal, pero ha merecido la pena. ¿Y desde el punto de vista sanitario han tenido algún problema? ¿Han tenido algún foco de contagio en la universidad durante este tiempo? Pues organizamos también un sistema de vigilancia epidemiológica con los expertos de salud pública de la Facultad de Medicina. Además de otras muchas medidas, también se realizaron test a toda la comunidad universitaria al principio de curso, y eso nos ha permitido conocer en tiempo real, semana a semana, dónde se producían los positivos y, a través de la trazabilidad, el rastreo de cada uno de esos casos, la comunicación con los afectados, si se estaban produciendo, como hemos podido demostrar a lo largo de todo el curso, fuera de los espacios universitarios. Claro que hemos tenido picos que son coincidentes, simultáneos con las sucesivas olas, y ha habido momentos críticos en octubre y en enero, pero hemos mantenido la presencialidad, las aulas abiertas, incluso en esos momentos, porque sabíamos que los contagios no se estaban produciendo en la universidad, sino en la vida social. ¿Cree que se podrá recuperar, lo apuntaba de alguna manera, ya casi la normalidad total el curso que viene? Pues vamos a trabajar mucho por lograrlo, y los datos y los procesos de vacunación que están avanzando a buen ritmo. Yo creo que este país y los servicios de salud y los profesionales sanitarios están demostrando sus capacidades, además de lo que la ciencia y la investigación ha contribuido a la salida de esta crisis mundial, y espero que sí, que podamos disfrutar de un curso pleno. Rector, en torno al 10% de los alumnos de la Universidad de Salamanca son extranjeros. Es un porcentaje que triplica la media del resto de universidades españolas. Supongo que esto hace que una institución como esta dependa en gran medida para su financiación de los estudiantes que vienen de fuera, de los estudiantes extranjeros, y en este sentido, ¿la pandemia les ha dejado un poco tiritando, un poco en los huesos? Nuestra apuesta por la presencialidad obedecía a la circunstancia de que la Universidad de Salamanca convoca jóvenes de toda España y de todo el mundo. Esta no es una universidad local, ni regional, ni siquiera solo nacional, que por supuesto es esas 3 cosas. Es una universidad internacional. En torno al 40% de los estudiantes internacionales Erasmus y de movilidades iberoamericanas han estado presencialmente en Salamanca, acudiendo a las aulas, este curso tan exigente. Y bueno, vendrán muchos más el próximo curso. Han estado porque no han vuelto a sus casas, porque cuando era imposible viajar han decidido quedarse en Salamanca. Muchos vinieron al inicio de curso y han pasado todas las Navidades en España. Han renunciado a esos encuentros con sus familias, y porque priorizaban su formación. Y esto hay que destacarlo. Si los hubiéramos ofrecido un formato telemático de peor calidad, en suma, no hubieran venido. ¿Pero les ha afectado económicamente la pandemia? Por supuesto, todas las instituciones nos hemos visto repercutidas por esta circunstancia. Hemos tenido que invertir en las medidas de prevención y se ha producido alguna incidencia, sobre todo en los estudiantes de español para extranjeros, por los cierres de fronteras. Muchos son estadounidenses o japoneses, chinos. Esperamos recuperarlos el próximo curso.
Pero aún así, recuerdo que hace un año aproximadamente el sistema universitario español descontaba una pérdida de un 20% de matrícula en posgrado en las universidades públicas y nosotros crecimos en matrícula de posgrado este curso. ¿Ahí se arrastra de todas formas en el sistema universitario un déficit de financiación? Más allá de la pandemia, ¿eh? Bueno, creo que todo el esfuerzo que puedan hacer los entes públicos, sobre todo para garantizar la equidad, de manera que nadie, ninguna persona en España deje de acceder a la educación superior por razones económicas, debe ser defendido. Y también necesitamos inversiones sobresalientes en investigación, porque algo que ha demostrado la pandemia es que el papel de los investigadores es crucial. Y luego yo siempre pido oportunidades para los jóvenes. Necesitamos más recursos para mantener los contratos de los investigadores e investigadoras y para permitir que todo ese talento que hay en España y que muchas veces se forma en las universidades y se debe mantener aquí, tenga condiciones laborales apropiadas. Rector, si no me han dado mal el dato, si no me corrige, tiene usted 51 años. Sí. ¿Está vacunado, por cierto? Pues el viernes pasado me pusieron la primera dosis, sí. Eso es, yo recuerdo en el primer programa que hicimos en el exterior, no sé si alguno de mis compañeros de mesa estaba, que pregunté cuánta gente del público se había vacunado y levantó la mano bastante gente, sí. no recuerdo dónde era. Yo estaba, sí, no me acuerdo dónde, yo tampoco dónde era, y claro, poco a poco, porque ahora si hago levantar la mano a los vacunados, a ver cuántos hay. No ves, fíjate. Es que es impresionante. No, exacto. Y después de esto, ¿hay problemas para vacunar a la selección? A la selección española. No, le preguntaba la edad, 51 años, porque en comparación con sus colegas es joven. La edad media de los rectores en España es alta. En general, las plantillas de las universidades han envejecido bastante. ¿Cómo se puede acometer una renovación teniendo en cuenta ese déficit de financiación, etcétera, etcétera? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues yo creo que los fondos adicionales que reciba España y se movilicen en la época, en el momento post-pandemia, deberían orientarse a dar oportunidades a todos esos doctores y doctoras que se están formando en las universidades y que tienen proyectos innovadores en tecnologías, en ciencias, en biosanidad. Nosotros en la Universidad de Salamanca llevamos varios años haciendo un esfuerzo importante con nuestros presupuestos, dotando muchas plazas para estas... Bueno, para reconocer las capacidades de investigadoras e investigadores, pero yo siempre defiendo que necesitamos más dinero para contratar personas que para comprar máquinas, porque nos dan mucho dinero para comprar ordenadores y parece que hay una obsesión con que nos digitalicemos y el valor está en las personas, no en las máquinas. Asiente el profesor universitario Gonzalo. No puedo estar más de acuerdo. Claro, en línea de la reflexión. Claro. Y luego ha dicho el rector, investigadoras e investigadores también están trabajando para que la paridad o para que la presencia o para cubrir de alguna manera el déficit histórico de las mujeres en la institución. Pues yo creo que la Universidad Española tiene una deuda pendiente aún con las grandes mujeres que han hecho contribuciones decisivas a la ciencia y al progreso del pensamiento en este país. En el caso de la Universidad de Salamanca esto se observaba por el déficit y la asimetría en el reconocimiento de doctoras honoris causa. En los últimos 3 años hemos reconocido a Adela Cortina, a Victoria Camps, a Rebeca Greenspan, a Rocío Fernández Ballesteros. Dentro de unos días tenemos aquí el honoris causa de Ana Ablandiana, una poeta rumana también muy destacable, y nuestra política es que no puede haber más hombres que mujeres en ese reconocimiento porque tenemos que compensar muchos años de falta de visibilidad del trabajo excelente de las investigadoras. Y ahora tenemos, bueno, unas jóvenes investigadoras fantásticas. Rector, hay muchas ciudades universitarias, si uno recorre la geografía española, pero Salamanca es Salamanca. Es más, cuando a la gente le dices voy a Salamanca, todo el mundo tiene presente la Universidad de Salamanca y el ambiente estudiantil que hay en Salamanca. Yo no sé si de alguna manera también se puede decir que la universidad es la principal empresa de Salamanca, y lo digo por la capilaridad hacia otros sectores para beneficiar también la economía de otros sectores. Sin duda, hay que pensar que esta es una ciudad de 144.000 habitantes con 30.000 estudiantes entre sus 2 universidades y sumando también los estudiantes de español para extranjeros. ¿En qué lugar del mundo hay 144.000 personas y 30.000 jóvenes deseando aprender y vivir una experiencia inolvidable? Es la concentración de juventud. Yo defino Salamanca como la fuente de la eterna juventud, porque uno viene aquí y se ve rodeado. Esto también tiene su peligro, ¿no? Porque da igual que tengas 50, que 60, siempre está rodeado de personas de en torno a 20 y tantos
y tantas personas de todo el mundo que suscita un entusiasmo contagioso en la experiencia compartida de pensar en el futuro y de adquirir capacidades, ¿no? Quien estudia en Salamanca nunca lo olvida. Lo doy fe, porque tengo compañeros que han estudiado en Salamanca y han repetido muchas veces. Yo hice la carrera en Salamanca. ¿La convivencia siempre ha sido buena entre los salmantinos y los estudiantes? Bueno, es un lugar común que las dos jurisdicciones que existían desde la Edad Media, siempre la llegada de estudiantes a ciudades, gente joven y bullanguera, como dice algún texto clásico, propiciaba situaciones pues no siempre cómodas, ¿no? De hecho, la autonomía universitaria que se reconoce en Bolonia hace cerca de 1000 años obedecía a la necesidad de darle un estatuto en el que las ciudades no tuvieran la última decisión sobre cuándo y cómo encarcelar a los estudiantes. Este es el origen de la autonomía. Pero ahora mismo la relación con el Ayuntamiento de Salamanca y con todas las instituciones locales y también con los ayuntamientos de Ávila, Zamora, Béjar, Villamayor, donde tenemos campus, es extraordinaria porque las universidades públicas en particular, hemos de ser palancas de transformación en clave de Agenda 2030 en este momento y de creación de oportunidades de transferencia de conocimiento, y no podemos hacerlo sin las instituciones locales, regionales y el Gobierno de España, claro. Rector, muchísimas gracias. Gracias por acogernos, gracias por prestarnos este sitio cargado de historia y gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte para el curso que viene. No, muchísimas gracias a la cadena SER hoy por hoy. Gracias, Ángels. Esto es un lujo en este momento, ver el Paraninfo con público. Sí, ver gente sentada. Para nosotros también lo es, ¿eh? Para nosotros que hemos viajado por toda España y hemos hecho muchos programas donde no podía haber público por las restricciones, es un gusto levantar la mirada y encontrarte con los oyentes. Rector, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y salud. Nos quedan unos minutos para hablar de las relaciones exteriores de España con Marruecos y también con Estados Unidos. Rafa Panadero, jefe de internacional de la cadena SER, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque la crisis abierta entre España y Marruecos no se ha cerrado, sigue abierta, sigue el tira y afloja entre ambos gobiernos, y el último movimiento del gobierno español es que estudia pedir visados a los marroquíes que lleguen a los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Pues así es, lo confirmaba ayer el secretario de Estado para la Unión, Juan González Barba. El Gobierno estudia suprimir el régimen especial que tienen Ceuta y Melilla respecto a Schengen, con lo cual, le escuchamos. Con lo cual, el control fronterizo pasaría a estar en la frontera con Marruecos. Como digo, lo está considerando, es una decisión de enorme calado que requiere el máximo consenso tanto en la ciudad como entre las fuerzas políticas nacionales. Si esto sale adelante, los marroquíes que quieran cruzar tendrán que llevar visado, y antes de la pandemia, entre los que lo hacían para trabajar a este lado o para comprar productos que luego importaban, las porteadoras, pues se estima que hablamos de unas 5.000 o 6.000 personas al día. Fuentes diplomáticas nos dicen que empresarios de Ceuta ven con buenos ojos la idea, porque desde que hace 3 años Rabat empezó a tomar decisiones unilaterales sobre el paso fronterizo. Recordemos que cerró la aduana en verano del 18, volvió a hacerlo sin previo aviso al año siguiente para combatir el contrabando, y bueno, desde hace un año con el COVID está totalmente bloqueada. Pues bueno, en este tiempo los flujos de población son imprevisibles y claro, así es imposible invertir y planificar la economía, con lo que consideran que el gobierno debe hacer algo. Si se cambian las reglas de juego de un lado, se pueden cambiar del otro, dicen. Por eso está bien que se plantee otro modelo económico, nos dicen estas fuentes, en el que, bueno, ahora además se podría avanzar aprovechando los planes de recuperación europeos que están a punto de llegar. Por cierto, el anuncio, Ángeles, coincide con el mensaje que lanza el Parlamento Europeo, ¿no?, acusando a Marruecos de usar la frontera y los menores no acompañados para presionar a España. En todo caso, hay 2 ideas que también dejan claras desde exteriores. Una, de momento esto solo se está considerando, como escuchábamos al secretario de Estado, es un asunto de calado y hace falta consenso. Y 2, el modelo ideal para España sería otro, el que se está aplicando en Gibraltar, ese de la prosperidad compartida del Peñón con el campo de Gibraltar. Pero para eso, añaden, pues hace falta que los dos lados estén de acuerdo. Recordemos que el origen de este conflicto entre España y Marruecos tiene el origen en el Sáhara, así lo reconoció en la postura española sobre el Sáhara, como reconoció Rabat. Aparece un nuevo actor en todo esto, Rafa, que es Estados Unidos, porque la administración Trump tenía una postura que reconocía este territorio de soberanía marroquí, pero ahora con Biden, ¿puede cambiar la postura norteamericana?
Bueno, yo creo que Washington siempre va a poner por delante sus propios intereses y eso se traduce generalmente en equidistancia. De hecho, en los días más duros de esta crisis reciente en Ceuta, el mensaje fue que apoyaban que España y Marruecos trabajaran juntos hacia una resolución, o sea, todo muy diplomático. Pero sí es verdad que ha habido un par de gestos en los últimos días que pueden bajar un poco la euforia que tenía Marruecos desde que en diciembre Trump dijo, bueno, lo de la marroquinidad del Sáhara, ¿no? El primero, pues tiene que ver con las maniobras militares conjuntas que están en marcha desde el lunes. Rabat llegó a decir que iban a entrar en territorio del Sáhara y enseguida el mando para África estadounidense tuvo que salir a decir que no, que se iban a limitar a las fronteras de Marruecos, con lo que el primer ministro marroquí tuvo incluso que borrar un tuit en el que lo daba por hecho. Y el segundo es de hace un par de días, ¿no? Porque aunque Biden no ha corregido ese reconocimiento de Trump, se limitan a decir que está en estudio. Sí que desde el Departamento de Estado han dejado caer el mensaje de que la política de Biden hacia el Magreb va a tener diferencias importantes y profundas respecto a la política que hizo Trump. De momento lo dejan ahí, ¿no? Son solo gestos, mensajes. Veremos si en la reunión del lunes que viene con Pedro Sánchez, pues Biden adelanta algo más, deja caer algo más. Veremos si este tema está en la agenda de esa reunión. Veremos cuánto dura también la reunión entre Biden y Sánchez. Pero ¿qué otros temas deberían estar o deberían sacar en la conversación, Rafa? Claro, de momento no hay detalles oficiales sobre esa agenda más allá de que nos cuentan que los jefes de gabinete han pactado que no se va a limitar a un simple saludo, ¿no? Aquello que pasa a veces que ves las imágenes de televisión que se limitan a un ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y ahí acaba, pero luego en el análisis pasa a ser el típico hemos repasado la actualidad internacional, ¿no? Bueno, si nos cuentan, eso es. Si nos cuentan que va a estar seguro el papel de España en la OTAN, ¿no? Ahí Sánchez juega su baza ofreciéndose a organizar el año que viene la cumbre anual en nuestro país. Puede que el lunes salga la confirmación. Puede interesar también la visita de Pedro Sánchez reciente a Centroamérica, bajo el enfoque de la migración hacia Estados Unidos. Hay un clásico, el convenio de las bases militares de Rota y Morón, se acaba de renovar, pese a los rumores que hubo también de un posible traslado a Marruecos. Hay otro clásico, el asunto pendiente de Palomares, pero quizá puede ser demasiado para un primer encuentro, aunque es verdad que acaba de lanzarse en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley para reconocer todo esto como un accidente con riesgo radiactivo y eso puede reactivar las peticiones desde España, veremos, ¿no? Quizás salga también la guerra de aranceles, que parece estar en vías de resolución y bueno, pues desde el lado estadounidense sí que habrá también interés en poner sobre la mesa pues ese frente común contra el cambio climático con toda Europa, ¿no? Y la relación con China y Rusia, ¿no? Esa misma semana se va a ver Biden también con Putin, así que el tema estará sobre la mesa. A partir de ahí lo que pueda surgir, ¿no? Aunque como dicen siempre desde la Embajada de Estados Unidos, con los socios con los que no hay problemas, que parece que es nuestro caso, pues no hacen falta muchas reuniones ni mucha agenda y por eso, ahí se justifican, dicen, por eso hasta ahora no había sonado el teléfono. Bueno, pues veremos cuánto dura esa reunión, cómo es y cómo nos la cuentan, que eso también es importante. Rafa, exacto. Muchísimas gracias. Venga, buenos días. Hasta luego. Me voy a detener con vosotros en el conflicto con Marruecos. Hay dos aspectos, la iniciativa que está estudiando el gobierno español de pedir visados en la frontera en Ceuta y Melilla y después, es verdad, la postura, esta vez sí, contundente de la Unión Europea que ha defendido desde el primer momento a España, situando siempre la frontera de Europa precisamente en esa frontera con Ceuta. Lo dejó muy claro ya cuando hubo los momentos de máxima tensión con el paso de cientos de inmigrantes y ahora condenando, Aroca, el hecho de que Marruecos esté utilizando a los menores precisamente en un tema político. Yo creo que fue muy trascendente desde el primer momento, ¿no? Yo creo que el propio Marruecos se sorprendió de la aluvión de posiciones de políticas de solidaridad, no exactamente tampoco de solidaridad, simplemente de la contundencia de afirmar lo obvio. España es la Unión Europea y por tanto Ceuta y Melilla también son la Unión Europea. Yo creo que eso ya fue un golpe durísimo para la diplomacia marroquí, pero este golpe del Parlamento ha sido durísimo, hasta tal punto que han intentado por todos los medios socavar la mayoría necesaria a través de sus contactos, lamentablemente, con grupos de conservadores, no solamente españoles, sino también europeos. No lo han conseguido y la derrota diplomática es de primer nivel, junto con las que se ha referido nuestro compañero de la posición nueva de Biden y otros asuntos. De manera que yo creo que Nasir Bourita, que es el ministro de Asuntos Exteriores, yo creo que va a ser cesado muy pronto por el propio rey de Marruecos, porque todos los fracasos que acumula actualmente Marruecos se atribuyen a la torpeza y a veces la arrogancia del señor Bourita. Con respecto a lo que está haciendo España, bueno, pues está aprendiendo precisamente de Nasir Bourita, que dijo:
Hombre, es que España está europeizando el conflicto, naturalmente, y España ha tomado nota. ¿Y qué es lo que está haciendo? Europeizando el conflicto, porque de eso se trata. Por tanto, a mí me parece muy acertado que España no solamente estudie, sino que decida aplicar Schengen tanto en Ceuta como en Melilla, pero no quedarse solamente en eso. Hay un reto pendiente, la Asamblea de Ceuta ya se pronunció en su momento al respecto, sobre la aplicación en ambos territorios de la política comercial común y del territorio arancelario y aduanero común. ¿Qué significa eso? Que a todos los efectos los territorios de Ceuta y territorios de Melilla serán absolutamente europeos en materia comercial y en materia arancelaria. Eso exige evidentemente una transición económica para no perjudicar los intereses económicos de Ceuta y Melilla, pero yo creo que merece la pena. El gran blindaje ahora mismo de estas dos ciudades consiste en que cada día sea más visible que son Europa, y eso es lo que teme Marruecos. Gonzalo. Sí, seré breve porque estoy en la misma línea, ¿no? La europeización del problema es clave, el gobierno ha actuado aquí con cierta rapidez y Europa ha reaccionado también con celeridad, ¿no? Con Marruecos siempre hay una especie de miedo, de prudencia, por un lado razonable, porque evidentemente es un colaborador comercial a nivel de información y de problemas tan relevantes como el crimen organizado, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, inmigración, obviamente, pero hay cosas que hay que decir, hay que mostrarse con contundencia, también por un motivo que es ético y es pragmático, ¿no? Y es que Europa ya ha aprendido con mucho dolor y con muchas cicatrices que la cuestión de, la aparente debilidad ante las potencias emisoras, ante el Magreb, en cuestiones de migración, al final afecta socialmente, genera reacciones extremistas en el seno de los países europeos, y eso es algo que hay que cortar antes de que se produzca, ¿no? En ese sentido, toda contundencia, toda celeridad que pueda tener Europa ante estas cuestiones, pues es de agradecer y supone una descarga no solo para los gobiernos del sur que estamos gestionando estos problemas con una hiperresponsabilidad, sino para nosotros como sociedad, que también tenemos que mantener una tensión ante situaciones que obviamente son difíciles. Emilio. Sí, yo creo que Europa viene a ratificar lo que dicta el sentido común, y es que es inadmisible que Marruecos utilice como medida de retorsión cuando España hace algo que no le gusta o que no se ajusta a sus intereses, el verter sobre nuestras fronteras en Ceuta, en este caso, pues al sector más pobre de su población. Eso no es admisible. Eso no es admisible, y en la Europa, porque no se olvide Marruecos que Ceuta es España y España es Europa y es la Unión Europea. Eso ya son instrumentos de presión política que quedan fuera de tiempo, ¿no? Otra cosa es que España, o el gobierno español, actuara con tacto o con poco tacto, admitiendo al dirigente del Frente Polisario aquí en España. Sí, pero en cualquier caso, finalmente Rabat acabó reconociendo que la presión y que lo que pasó, el origen la tenía en el Sahara. Sí, pero ellos buscan siempre el pretexto. Y claro, en política y en las relaciones internacionales, sobre todo cuando se están jugando miles de millones, porque tanto España exporta como importa a Marruecos miles de millones, es un lugar de paso. Fijaros ahora lo que es el cerrar la operación de los emigrantes marroquíes que vuelven en vacaciones a su país. Eso supone un perjuicio para las empresas españolas y tal. Entonces, este tipo de decisiones hay que medirlas y cuidarlas muy bien. La prueba es que en cuanto ha podido España, dicho sea con todo el respeto, pero se ha quitado en medio a este señor, porque en la foto que vimos en el hospital de Argel, creo que de Orán, con el presidente de la República de Argelia, pues todavía tenía respiración asistida, o sea que es que no estaba tan sano cuando se lo han quitado encima, cuando lo han sacado de aquí. No, yo quería decir que Marruecos está en crisis con España desde 1956. Claro. Desde la independencia, es decir, lo que pasa es que hasta ahora ningún gobierno le había hecho frente con tanta contundencia ni con tantos argumentos políticos y estratégicos como lo ha hecho el actual gobierno de coalición progresista. Por tanto, esa es la parte positiva. Espero que tomen decisiones en la línea que hemos comentado antes. Pero además, otra cosa, Marruecos cuando tiene un problema lo españoliza. Cuando tiene un problema doméstico, lo españoliza. Que tiene un problema por ejemplo, de contestación con su reacción y su reconocimiento de Israel, lo españoliza, crea una crisis en Melilla, crea una crisis en Ceuta, por lo que sea. Y de eso hay que aprender, que no españolicen ellos y que acepten que nosotros lo vamos a europeizar.
Sí, lo que creo que no debemos esperar, y lo digo porque es posible que en la agenda política la oposición lo saque, ¿no? Es que Biden haga un cambio en la postura explícito, como ha dicho Panadero antes, ¿no? Seguramente haya gestos, ¿no? Para matizar esa soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, pero no será explícito, no nos va a tender esa ayuda y eso no va a ser un fracaso diplomático, ¿no? Además, me salgo un poco por la tangente, me parece muy interesante, ¿no? Biden viene aquí a recolectar militantes en su guerra fría contra China, ¿no? Y esto va a ser muy interesante porque Europa no tiene fácil decidir, porque en términos de derechos humanos y democracia tenemos una posición clara, pero en términos de intereses comerciales, digitales, en fin, no se puede descartar a China tan fácilmente. Esto va a ser muy interesante de seguir. Se abre un escenario geopolítico muy, muy interesante, y además la agenda de lo que queda de esta semana y de la semana que viene va a tener muchos puntos en los que tenemos que centrar la atención. Pero bueno. Claro, es que hoy música, canciones dedicados a partir de las 11, pueden dedicar canciones de su juventud, que nos va a salir un programa muy ecléctico, pues claro, de la juventud de cada uno. Claro. Algunos casos, juventud lejana. Juventud lejana. ¿Te refieres a eso? Discos descatalogados ya, ¿no? Porque esta ha sido tu elección, ¿no, Aroca? Sí. Sí. Esto es una canción de tu juventud. Ponte de rodillas, una de ellas, ¿eh? Una de ellas. Pero esta Get on Your Knees, Ponte de rodillas, me parece maravilloso. Con acento de Sevilla, fantástico. La mía, acento de Morón y de Gibraltar, que es uno de los mejores acentos que hay en inglés. Ese detalle ya ¿Tienes canción de juventud? Las mías todavía se escuchan en la radio. Ay, claro, mírale. Venga, 900, 100, 800. Hoy tienen que dedicar la canción que ustedes consideren que es la canción de su juventud. Van a participar los oyentes que nos acompañan en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, pero también todos aquellos que quieran desde sus casas. Después vamos a hablar de más de universidad, vamos a hablar de estudiantes extranjeros que están aquí, pero va a haber mucha música y va a actuar también parte de La Pegatina, que también nos acompañan esta mañana en Salamanca. 900, 100, 800. ¿Cuál es su canción de juventud y a quién se la dedican? ¿Se la quieres dedicar a alguien, Aroca? Porque esta es la tuya. Yo quiero dedicar el grito de Páramo porque me parece fascinante. Señores, Javier Aroca, Gonzalo Velasco, Emilio Contreras, muchísimas gracias. Cuidado en la carretera, Sastre, llévales bien. Bueno, según cómo se porten. Vale. Al primero que grite se apea en la primera gasolinera. Y si siguen tertuleando, ¿qué vas a hacer? Subir mucho la radio. Venga, 900, 100, 800 a partir de las 11, discos dedicados. Muchísimas gracias a los tres y hasta la semana que viene. Un aplauso, que se lo han ganado. Gracias. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.